Eso es. Tenemos entonces la última presentación de esta noche. No sé si yo le puedo quitarle el que Pablo comparta la pantalla. No, ahí está. La última charla de esta noche entonces a cargo de Claudio Daza, que va a presentar la ponencia Ciencia y Políticas Públicas, el caso de la homeopatía. Claudio es licenciado en Medicina, es magíster en Salud Pública y es especialista en Filosofía y Comunicación de la Ciencia. Eso. Adelante, Claudio. Gracias, sí, estaba tratando de compartir acá en la pantalla. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, sí, voy a tratar de resumir un poco lo que fue mi trabajo de tesis, que tiene que ver con esto de la relación que hay entre la ciencia y las políticas sanitarias, con un foco específicamente en la homeopatía, como un caso de estudio paradigmático que tiene ciertas facilidades para el análisis. Esto es más o menos complicado porque la tesis es bien larga, ya me costó resumirla para la defensa, pero traté de acortarla un poquito más para la presentación que voy a hacer ahora. Y para eso entonces quisiera partir hablando un poquito en términos más generales. Vamos a considerar la ciencia o el conocimiento científico como aquel que se distingue por la sistematicidad en su proceso productivo, ¿ya? Y obviamente esto que se ha incorporado en el área de la medicina ha sido una contribución a la generación de conocimientos médicos y eventualmente eso también lleva a una mejora en el bienestar humano en general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a través de la ciencia se va generando una gran cantidad de información, la que tiene que ser de alguna manera aplicada, y en algún momento de la historia, hace un par de décadas, se explicitó en lo que se llama la medicina basada en evidencia o las prácticas basadas en evidencia, que lo que pretende es integrar la mejor evidencia disponible en las decisiones clínicas individuales. Esto es especialmente útil en el caso de la evaluación de pertinencia de alternativas terapéuticas, es decir, cuando yo quiero ver qué tratamiento es mejor, según medicamento, alguna intervención. Y es razonable plantear, extrapolar este mismo precepto a las políticas públicas. Lo que uno esperaría entonces en ese caso sería que las políticas, los programas, las regulaciones en salud sean diseñadas, informadas por la mejor evidencia disponible, lo que se conoce como Evidence-Based Health Policies. ¿Y cómo mezclamos la pseudociencia con todo esto? Bueno, resulta que tal como en otras áreas, quizás en la geología como para ti, Daniel, está el terraplanismo, o el caso de la astronomía existe la astrología. También existen medicinas que han sido bastante reacias a escribir estos preceptos científicos y han sido calificadas por la comunidad científica en general como de pseudociencias o pseudoterapias. Esto es especialmente relevante en el ámbito de la salud porque tenemos un sistema que tiene recursos limitados y obviamente actuar de manera imprudente puede llevar a daños potenciales en los pacientes. ¿Y qué pasa? Que las medicinas alternativas han sido un grupo, un foco de acusaciones de pseudocientificidad por parte de la comunidad científica, ya que adolecerían de algunas de las características propias de ellas. La medicina alternativa en general, la OMS las define de esta manera, como un grupo de prácticas del cuidado de la salud, que no son parte de la tradición local del país o de la medicina convencional y que no están totalmente integradas al sistema de salud dominante. Es decir, se describen por un contraste frente a la medicina convencional. No voy a entrar mucho en cómo funciona la homeopatía, esto ya lo describió Felipe en la primera presentación, pero sí quiero destacar que es una gran industria la homeopatía, no solo el ejercicio mismo, sino también la producción y la venta de medicamentos homeopáticos. Se estima que para el 2024 es una industria que va a estar moviendo unos más de 17.000 millones de dólares en el mundo. ¿Y cómo se ha validado hasta hace no tanto atrás? Los homeópatas principalmente hablaban de su buena experiencia clínica personal y la buena recepción que tenían los pacientes. Esto es concordante con una alta demanda de estas prácticas tanto en Chile como en el mundo. Pero cuando surge esto de la medicina basada en evidencias, comienzan a verse obligados a tener que recurrir a otra estrategia que tiene que ver más con la investigación. Acá podemos ver cómo las publicaciones anuales han ido aumentando desde el año 75 hasta ahora, llegando a un plató más o menos desde el año 2005, y se han creado revistas especializadas como la que vemos ahí, que es Homeopathy, o la American Journal of Homeopathy también. ¿Qué pasa con la ciencia? Entonces, algunas de estas investigaciones han mostrado resultados positivos, y al mismo tiempo hay científicos que han cuestionado la metodología o las conclusiones a las que han llegado.
Siempre hay que tener en cuenta que van a haber, cuando uno hace investigación general de este tipo que utiliza parámetros estadísticos, siempre vamos a encontrar un porcentaje de resultados positivos, incluso aunque estemos evaluando directamente un placebo. Y en tal caso, lo que se hace en la actualidad son revisiones sistemáticas que tratan de agrupar toda la evidencia disponible y de llegar a una conclusión. Ahora, frente a las revisiones sistemáticas que se han hecho, los homeópatas han respondido acusando a la comunidad científica una interpretación sesgada de la evidencia. ¿Cuál es el contexto local? Que el año 92 en el Ministerio de Salud se creó la Unidad de Medicinas Tradicionales y otras prácticas médicas alternativas. En 2005 se hizo el decreto 42, que regula el ejercicio de estas prácticas, y después la homeopatía ya fue el decreto 19 del año 2010. Los últimos estudios que tenemos respecto a estos temas muestran que el 2012 ya un 35% aproximadamente de los servicios públicos de salud proveían de alguna de estas terapias. Las más comunes en el año 2010 eran las flores de Bach, el Reiki, reflexología y biomagnetismo, siendo la homeopatía practicada por un 7% de los terapeutas. No existe ningún tipo de dato financiero al respecto. ¿Y qué pasa en la contingencia? Bueno, que otros países han quitado el financiamiento estatal a la homeopatía. ¿Ya? Esto, sin embargo, bueno, como por ejemplo Inglaterra o Francia. Sin embargo, en Chile esto no es un tema. El MinSal certifica a los terapeutas, el ISP aprueba la comercialización de productos homeopáticos. Y entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, los objetivos específicos que tuve con mi tesis tenían que ver con describir las regulaciones actuales y los documentos utilizados en el proceso, con explorar la visión, motivación, el rol que asignaban a la ciencia, los actores que estuvieron involucrados en el desarrollo de las regulaciones, y ver cuál es el consenso científico actual sobre la homeopatía. De esta manera podíamos juntar todo esto y analizar el problema de forma un poquito más integral. No voy a entrar en la metodología por cuestiones de tiempo, pero respecto a la regulación vigente, lamentablemente yo quería ver también los documentos oficiales que habían, aparte de los decretos mismos, pero una solicitud de transparencia terminó el MinSal informando de que en un cambio de oficina habían perdido todos los documentos, así que no estaban disponibles. Sin embargo, voy a destacar algunas cosas de los decretos. El decreto 42 es el decreto madre, que regula en general las profesiones auxiliares de la salud como prácticas médicas alternativas. Y dentro de las vistas y considerando relevantes está primero el artículo 19.9 de la Constitución, que dice que el Estado tiene el deber de dar libre e igualitario acceso a acciones de promoción, protección y recuperación en salud. Con el acápite, esto no está dentro de ese documento, pero si uno va a ver el artículo, dice la responsabilidad constitucional de cautelar que esta libertad de elección y acceso a la acción de salud se efectúe sin detrimento de los intereses de las personas, algo para tener en cuenta. Al mismo tiempo, la OMS dice que la OMS alentaría al gobierno a reconocerla e integrarla. Yo traté de buscar cuáles habían sido esos documentos, haciendo una revisión de los últimos 5 años antes de la publicación de este decreto. Sin embargo, no encontré nada al respecto. Y los decretos mismos, entre otras cosas interesantes, podemos ver que definen las prácticas médicas alternativas como las que se llevan a cabo con el propósito de recuperar, mantener e incrementar el estado de salud y bienestar físico y mental de las personas. Esto es bien interesante porque las define en base al propósito, no en base al resultado. Lo otro es que dice que lo hagan mediante procedimientos diferentes a los propios de la medicina oficial y que se ejerzan de modo coadyuvante o auxiliar de tal medicina. Es decir, las plantea como una cosa complementaria. Las terapias específicas que serán reconocidas individualmente a través de decretos supremos dice que tienen que ser en base a su demanda poblacional, a los eventuales riesgos, a su eficacia terapéutica, a su concordancia con programas sanitarios vigentes y a la disponibilidad de infraestructura técnica asequible que sustente su normalización. Por otra parte, el decreto 19, que es el específico de la homeopatía, que se hizo obviamente después del un decreto especificador, un decreto supremo, entre otras cosas, visto y considerando, destaca su utilización contaría con un amplio reconocimiento nacional e internacional. Y los decretos definen la homeopatía como un método terapéutico de base científica, ahí se me borró la parte de tratar de cortar todo, que autoriza al homeópata siempre y cuando no suponga la suspensión de tratamiento homeopático y agrega que el paciente debe ser derivado del médico o derivado a un médico para que sea evaluado. Es decir, siempre trata de mantener, al menos en su concepción, esta práctica paralela. Finalmente, prohíbe expender medicamentos homeopáticos en los recintos de atención. Y está el decreto número 9, que lo que hace es constituir la Comisión Nacional de Homeopatía. Esto es súper resumido, el MinSal no tenía especialista en esta área, decide traer 10 personas que considera reconocidas,
y que son lideradas por el médico Jaime Sepúlveda, y tiene la función de, primero, proponer los antecedentes científico-técnicos para las competencias de los postulantes, y proponer orientaciones que faciliten, primero, la integración, segundo, la formación de homeópata, tercero, el desarrollo de proyectos de investigación, y cuarto, la evaluación de evidencia en el campo de la homeopatía. Ahora, ¿qué es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la motivación, el rol asignado a la ciencia por los actores que estuvieron involucrados en estas políticas que nos rigen en el momento? Para eso lo que hicimos fue hacer entrevistas. Nuevamente el MinSal, como había perdido toda la documentación, no teníamos una lista de todos los que participaron en la elaboración de estos decretos, pero teníamos dos cosas. Una, bueno, hicimos una metodología de bola de nieve para intentar recuperar la mayor cantidad de gente conectándonos entre ellos, y lo otro fue que teníamos la lista de la Comisión Nacional de Homeopatía. Entonces contactó a ellos, llegamos a, estos son nombres ficticios, pero llegamos a todos estos entrevistados que sí están representados sus profesiones diversas, y una etiqueta de MSPH respecto a que son del Ministerio de Salud o practicantes homeópatas. ¿Ya? Entonces, comenzando a analizar esto, que lo vamos a ver desde organizado por cómo se ve a la derecha, lo primero que se tocó es el tema de las medicinas en general. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cómo diferencian estas medicinas que se distinguen? Y acá podemos ver una de las entrevistadas que dice, bueno, la diferencia es absolutamente distinta, es otra forma de entender, es casi filosófica, por definición tienen paradigmas distintos. La segunda entrevistada, también del ministerio, dice, los canales de acupuntura que nosotros no vemos y que los chinos tampoco, pero que sabía que existían, son distintos de los órganos de alguna manera, pensar que las enfermedades vienen a partir de problemas patológicos en el cuerpo o en los órganos. Ante esa propuesta de paradigma, yo trataba de definir si ellos podían ver cuál era la diferencia en cuanto a los dominios de acción, en cuanto a los ámbitos de las prácticas. Ahora, en general, estas preguntas resultaron un poco en escamoteo, no hay mucha claridad, y se llegaba a alguna especie de consenso de visiones opuestas. Algunos decían que había ventajas comparativas, es decir, que había un dominio común en el que algunas se comportaban mejor que otras para esos tratamientos. Había otras donde habían dominios sobrepuestos, una parte en común, y habían otros que planteaban que directamente eran independientes e inconmensurables. En este caso, esto tiene mucha relación con la medicina basada en evidencia porque se la plantea como una imposibilidad el evaluar todo a través de un mismo sistema, que en este caso sería a través de una evaluación científica. Se destaca también el pluralismo médico que mencionaba ahí en las preguntas. Y Clara dice, desde la sociología jurídica, desde la antropología médica, lo que ha estado pasando este último tiempo es recoger este pluralismo médico. Lo que está haciendo esta estrategia de la OMS es reconocer este pluralismo médico. Se destaca también que son medicinas incompletas, es decir, que hay una complementariedad natural en ellas. Luna dice, lo importante es que los profesionales de la salud podamos aprender dos cosas. Uno, la humildad, que no somos dueños de la medicina de forma completa. Hay un resto que también es importante para otra persona y que es nuestra especialidad, este pequeñito, y tenemos que tener la humildad para respetar y aceptar la otra. Al mismo tiempo se habla de la lucha de poderes. Y esta frase es bien ejemplificadora. Clara dice, entonces esta definición te marca una cuestión política de poder, de hegemonía. Yo defino lo que es alternativo y complementario porque yo mando en este momento. En ese marco entonces hay un tema que tiene que ver con la medicina, como esta perspectiva de dominio y de poder de la medicina convencional que se ve como monolítica, como principio unificador de todo. Estas medicinas complementarias vienen a romper de alguna manera este modelo. Sí, resumiendo esto, está la lucha de poderes, se ve a la medicina siempre como con un estatus privilegiado hegemónico. A veces se la cataloga por los entrevistados de arrogante, y se ve a la medicina basada en evidencia en oposición como un enemigo frente a esta diversidad de medicina. Acá voy a hacer un mega resumen, me encantaría mostrarle todas las frases que ejemplificadoras de todo esto, pero hay un contraste muy marcado entre cómo los entrevistados ven la medicina alternativa y cómo los entrevistados ven la medicina convencional. Mientras la medicina alternativa es holística, la convencional es deshumanizada. Mientras la alternativa integral, la convencional es reduccionista y fragmentada. Una es relacionada con energía y espiritualidad, la otra es materialista, orientada a la salud, orientada a la enfermedad, participativa, paternalista, efectiva y relacionada con la epidemiología actual, incapaz. ¿Incapaz en qué sentido? En el sentido de que la ven como un tratamiento sintomático, paliativo, excepto generalmente hay un consenso en que sería efectiva, en la medicina convencional estoy hablando, para situaciones agudas de emergencia o quirúrgica. La alternativa las representan como unas naturales y seguras, mientras que la convencional destacan la cantidad de efectos adversos que tendría. ¿Qué más podemos decir de la medicina alternativa? Los entrevistados hablan de que estas llenan un vacío. Esta sería parte de la explicación de los comienzos. Dice,
Yo creo que la medicina convencional, al reducirse de esta manera, genera esta insatisfacción, tanto el usuario como el profesional, ¿no es cierto? Genera un vacío, un espacio que es muy importante, que nadie lo está ocupando, y llega a las medicinas complementarias o alternativas a ocupar. Otro de los entrevistados, esto lo destaco porque es una visión, la mayoría de la gente tiene la visión previa que describí recién, como que llena un vacío, pero también hay un entrevistado que destaca interés económico. Es una frase larga, pero es interesante. Dice, las flores de Bach llegan acá porque prácticamente se concerta de alguna manera una representación de la casa Bach. Y empiezan a vender flores, por lo cual hay que preparar gente. Entonces rápidamente se empieza a conformar un espacio de formación de terapeutas florales. Y se multiplica aceleradamente aquello y obviamente acelera el consumo de las flores. Indica también, primero hábilmente el negocio de la acupuntura, perdona que le diga así, llegó aquí en gloria y majestad, cabalgando entre otras cosas por la lógica. Son macroanálisis respecto a cómo se comportan los intereses de China en materia de América Latina en general. Finalmente, agrega, son como te digo acá, pucha, yo estoy cesante, bueno, ¿por qué no estudié acupuntura? ¿Cuánto? Un año y ya. ¿Y qué saco? Un título, te presenta al ministerio, te dan un examen, rinde, y si te va bien por una consulta, cobras en promedio por cada paciente que le coloca una aguja en 5 sesiones, vaya a ganar, qué sé yo, 60.000 pesos por paciente. Entonces, este entrevistado también reconoce intereses económicos en tanto en el comienzo, de cómo llegan a Chile, como en por qué se están practicando. Respecto a la ciencia, se habla de epistemologías múltiples. Esto es algo bien interesante. Clara lo describe bien en esta frase. Dice, a ver, yo trabajé en los 80 con el pueblo mapuche, y ellos tienen una ciencia. Entonces, también la ciencia, el concepto de ciencia, es un concepto hegemónico, relacionado a lo que hablamos antes. Porque cuando dices desde y enfatiza la visión científica, no, también hay ciencia indígena, también hay ciencia hindú, también hay ciencia, hay distintas formas de ciencia. La ciencia también se ve como conflictiva. ¿En qué sentido? Primero, como restrictiva, esto tiene relación con la lucha de poderes, y además de que no quiere, como que no tuviera la intención, se le asigna cierta agencia de investigación en la medicina alternativa. Acá se trae a la industria farmacéutica como parte del problema y se hace un uso inverso de la carga de la prueba y podemos conversar. Tampoco hay un acuerdo sobre la necesidad de evidencia en estos tópicos. Hay algunos que tienen una visión pragmática y dicen, sí, podría ser necesaria, pero para el financiamiento estatal. Otros dicen, es necesaria solo cuando tenemos una práctica que podría ser riesgosa, y acá en general se destacan algunas como la acupuntura. Otros dicen, algunas afirmaciones requieren, otras no tanto. Y finalmente hay un grupo que dice que la medicina alternativa no requiere evidencia científica propiamente tal. Hay otros que dicen que la evidencia es de alguna manera innecesaria, evidencia en cuanto a la investigación científica, ensayos clínicos aleatorizados de ese tipo, ya que basta su uso como evidencia. Esto es una visión súper extendida dentro de los participantes, y Luna lo grafica de esta manera. Dice, ahora yo creo que los que las critican como pseudociencias, a mí me produce un poquito de incomodidad o de pena en realidad, porque mientras sigamos en esta conducta, con esta actitud, ese seguir diciendo, yo digo quiénes son válidas y quiénes no, no estoy mirando el por qué las personas la están buscando. Y eso es una evidencia, una de las principales. Si las personas la siguen buscando, bueno, algún sentido, alguna utilidad tienen, si no las personas no la buscarían. Y esta es una lógica que está bastante extendida. También se me destaca que las medicinas alternativas requerían un abordaje distinto, aunque no se logra especificar cuál. Por ejemplo, en esta conversación entre dos de las entrevistadas, dice, yo les preguntaba, ¿cuándo determinamos que hay alguna terapia en la que ya no vamos a ejercer esa forma de medir o esa forma de evaluar? ¿Cuándo y por qué? Entonces dicen, no, hasta ahora no, eso no existe. Es un tema para nosotros, no existe ni siquiera a nivel mundial. Es decir, como no se tiene claridad, se tendría claridad de que se requiere un abordaje distinto, pero no se tiene claridad cuál sería ese abordaje distinto. A veces salgan algunas insinuaciones hacia la investigación más bien cualitativa, pero también son así coqueteos con eso. Respecto a la regulación, ¿cuándo regular? Bueno, el factor uso en ocasiones sería suficiente. Eso tiene relación con lo que vimos recién. Dice, no podemos dejar de mirarlo porque está ocurriendo ya, está en los establecimientos de salud, como vimos, efectivamente están en los establecimientos de salud, independientemente de que nosotros digamos que sí o que no, que estén reguladas, que no estén reguladas. No podemos decir que no se hagan porque la demanda es muy alta y la satisfacción es muy alta. Es decir, se generó una situación, un status quo que es difícil de modificar y que por lo tanto hay que convivir y regularla en base a ello. También otro de los entrevistados, el mismo que hablaba de la razón económica, acá habla de razones políticas para cuándo regular. Y dice, es que en esta etapa en la cual tú tendrías que dar una señal, creo yo, política, una señal política que tú le abres a otras medicinas, ¿comprendes? Para que no te acusen que hay, como quien dice, un reduccionismo médico. Estamos dando una medicina de muy mala calidad, entonces esta es una fórmula de escape, cabalgando sobre el mercado, por eso insisto, sobre intereses que no son de la salud pública, que puede ser legítimo, pero no son de la salud pública y que arrastran a que el ministerio políticamente. ¿Por qué? ¿Cómo estamos midiendo esto? Por la satisfacción del usuario.
¿Están contentos con esto? Claro, ¿cómo no van a estar contentos si le están conversando más, si le están haciendo un cariño? Respecto a la regulación, entonces, podemos resumir también que los entrevistados destacan de que el decreto madre, su elaboración habría tenido que ver primero con el paradigma del pluralismo médico, con un llamado de la OMS a integrarla, con lo extendido que estaba su uso y con los riesgos potenciales, sobre todo de la acupuntura. Y los decretos específicos tendrían que ver, ¿por qué esos, digamos, por qué la homeopatía, la acupuntura, la naturopatía y no cualquier otra medicina alternativa tendrían que ver con su prevalencia de uso, con los riesgos específicos y con factores tradicionales históricos en Chile, con la homeopatía y naturopatía principalmente. Ahora, no habría existido una metodología explícita de selección de medicina alternativa, no existiría un equipo técnico de evaluación clínica o de revisión de evidencia, y los practicantes rescatan su experiencia, es muy importante en cuanto a evidencia de lo efectivas que son. Destacan también que hay algunos problemas, y respecto a estos problemas lo dividen en problemas formales y problemas del manejo de ejecución. Problemas formales como errores conceptuales, incongruencia en terminología, por ejemplo, existe cierta molestia de que se llame medicina alternativa y no complementaria o integradas. Y la aproximación restrictiva, por ejemplo, el rol auxiliar de las prácticas. Y acá una de las entrevistadas dice, la misma homeópata, tenemos una médico doctoral en una universidad alemana, y aquí se tiene que registrar como auxiliar de la salud, que es el cargo TENS, equivalente a un TENS. Lo ven de alguna forma como algo despectivo. Pero también hay problemas de manejo de ejecución, que algunos de los entrevistados dicen que no hay mucha fiscalización y que no existe una actitud proactiva para dejar algunas prácticas fuera. Entonces, esa es la segunda patita. Y la tercera patita, ¿cuál es el consenso científico actual sobre la homeopatía? Lo que hicimos acá fue básicamente una revisión exploratoria, un scoping review, que trataba de agrupar dos cosas. Una era toda la evidencia que hay, empírica, revisiones sistemáticas, etc., sobre la homeopatía en general, revisiones panorámicas también. Y por otro lado, lo que decían organizaciones gubernamentales y lo que decían organizaciones científicas, como asociaciones científicas, de los países, del G20 o de la OCDE sobre este tema. Acá hay una línea temporal de lo que quedó finalmente incluido. Habían más de 800 inicialmente, pero se fueron filtrando según los criterios de inclusión y exclusión. Y los resultados, bueno, muy en resumen, la primera revisión que se hizo de la homeopatía fue en el 91. Destaca porque en general hay pobre calidad metodológica en los estudios específicos y una tendencia hacia hallazgos positivos en estudios de menor calidad. Ahora, si es que uno analiza en general cómo va evolucionando esto, uno se da cuenta de que las revisiones antiguas tienen una retórica mucho más abierta a efecto más allá del placebo. Por ejemplo, Linde y su equipo, el año 97, dicen en su revisión, el análisis no es compatible con la hipótesis de que los efectos de la homeopatía se deban enteramente a un efecto placebo. Sin embargo, el año siguiente, el mismo autor sobre su estudio anterior dice que hay que reinterpretar los resultados, confirmando que ensayos rigurosos exhiben efectos menores, lo que se ha explicado por Sego. ¿Esto por qué? Porque una respuesta a la comunidad le cuestionaron de que no estaba tomando en cuenta la diferencia que había en relación a cuán estricto y riguroso eran los estudios, y efectivamente llamó después a una reinterpretación. Ahora, las nuevas revisiones que se han ido haciendo durante estos años destacan reiteradamente que primero hay sesgos de publicación, es decir, que se estarían publicando más resultados positivos, y por lo tanto eso sería engañoso y pareciera haber una mayor proporcionalidad de lo que hay realmente, y una desaparición de significancia estadística al limitar análisis de estudios primarios que son de mayor calidad metodológica. Lo que es natural porque los estudios que son de menor calidad tienen un mayor rango de error. La excepción a todo esto es un reporte suizo del año 2006, que fue muy criticado por un montón de cosas, podemos discutirlos también después. Y ¿cuáles son las revisiones más amplias y robustas que hay? Primero la del 2010, del gobierno de Inglaterra, y la del 2015, del gobierno de Australia. Estas dos revisiones concluyen que no hay una plausibilidad teórica y que ningún estudio bien diseñado se refiere a resultados significativos más allá del placebo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir respecto a la eficacia clínica? Primero, que hay un número importante de investigación en torno a la eficacia de la homeopatía, es decir, que es un mito que en realidad esto no se haya estudiado. Segundo, que el número considerable de resultados son positivos, sin embargo, que tales estudios presentan graves problemas metodológicos, son de poca confianza. Tercero, que la mayor parte de revisiones que se hacen cargo de este problema describen perder tal significancia estadística con los análisis específicos. Y en cuarto lugar, que el conjunto de evidencia no respalda la afirmación de que la homeopatía tiene un efecto más allá del placebo. Ahora, ¿qué pasa con las declaraciones institucionales? También acá se revisó un montón de declaraciones, pero el consenso es muy claro.
y aunque el tono y las recomendaciones varían, algunos son bastante más drásticos que otros en ella, se afirma en general que la teoría propuesta por la homeopatía conflictúa con el cuerpo de conocimiento establecido actualmente por la ciencia, que como vimos en la presentación de Gabriel es súper importante. Segundo, que los estudios de ciencia básica con resultados positivos tienen fallas metodológicas que son graves, o sus hallazgos no han podido ser replicados de forma independiente, lo que hace cuestionar sus resultados. Y en tercer lugar, que existe evidencia clínica sobre la homeopatía, la que no exhibe un efecto mayor al esperado con un tratamiento placebo. Entonces, vamos a discutir un poco. Voy a hacer un poco un resumen, a conectar las cosas a las que llegamos como resultado de la investigación, y también hacer alguna propuesta. Entonces, podemos ver que el decreto 42, que es este decreto madre que regula las medicinas alternativas, está justificado de alguna manera, entre otras cosas, por el Código Sanitario. El Código Sanitario dice que el ofrecimiento de servicios sanitarios por individuos no facultados legalmente para hacerlo correspondería a un engaño y perjudicaría los intereses de la población. Y acá yo quiero plantear que en el fondo, ¿cuándo un tratamiento puede perjudicar realmente los intereses de la población? Y hay dos grandes razones. Una sería el ofrecimiento de un servicio que no es efectivo, o bien que los riesgos exceden los beneficios esperados, o que existen practicantes que no están calificados. ¿Cuál es el problema? Que el primer caso requiere como mínimo evaluaciones de eficacia y seguridad, y el segundo requiere como mínimo estandarización y fiscalización, que como vimos, ninguna de esas cosas no se realizó revisión de evidencia, y tampoco hay fiscalización de los practicantes. Así que estas cosas no se estarían cumpliendo de acuerdo al Código Sanitario. Respecto a lo que el ofrecimiento de un servicio no es efectivo, de las 5 razones que se plantean como fundamentales en el decreto madre para la regulación específica de las terapias alternativas, como la demanda poblacional, eventuales riesgos y eficacia terapéutica, etc., solo se considera el decreto 19 de homeopatía el primero, que es la demanda poblacional. Es decir, la homeopatía sería una cuestión muy solicitada, por lo tanto hay que regularla. Segundo, lo de la existencia de practicantes no calificados. Acá hay algo interesante que no se discute en ningún lado, pero que la estandarización educativa requiere a su vez de otros componentes. Primero, de la comprobación de la pertinencia de dichos conocimientos a través de la revisión de eficacia clínica de la propuesta. Es decir, que lo que yo estoy enseñando realmente sirve. Y en segundo lugar, que la evaluación, que sea una evaluación de la conexión plausible entre teoría propugnada y técnica aplicada. ¿Por qué? Porque cuando yo enseño homeopatía, yo enseño algunos preparados que se entregan, ¿sí? Pero también enseño toda una teoría detrás, una teoría energética, espiritual, etc. Hay una cosa que es si el tratamiento que yo doy puede estar funcionando, y otra cosa es si el tratamiento que yo doy está funcionando por las razones que yo estoy diciendo. Ninguna de esas dos conexiones son revisadas al momento de elaborar las regulaciones vigentes. Finalmente, el decreto 19 también dice que no deben suspenderse los tratamientos convencionales por parte del terapeuta alternativo. Pero acá nos queda la duda de si esto está pasando o no. Por 3 razones principales. Primero, porque muchos de los entrevistados consideran la medicina convencional como meramente paliativa, o de alguna manera como una forma despectiva, poco útil, ineficaz. Segundo, porque no hay fiscalización. Y tercero, porque se ve que efectivamente en algunos centros de atención hay venta de preparados homeopáticos. Es decir, ni siquiera podemos saber, y lo que sí podemos intuir, que probablemente no se está haciendo de esa manera, porque si yo soy un tratante homeópata y yo considero que la medicina alopática lo que hace es prolongar la enfermedad y agravar la enfermedad, no derivo a mi paciente, menos aún si es que eso no está fiscalizado. El decreto 42 también alude de esto de que tiene que ser sin detrimento de los intereses de la población. Y acá podemos ver de que cuando nosotros se está practicando algo que dice ser una medicina alternativa o complementaria, podemos regularla positivamente, podemos no regularla, podemos prohibirla. Y esta ordenación requiere nuevamente evaluación de eficacia y seguridad para determinarse, lo que no se está haciendo. Por lo tanto, todas las que han sido reguladas positivamente o no normalizadas de alguna manera. Mientras el decreto 19 dice que la homeopatía tiene un amplio reconocimiento nacional e internacional y base científica, nuestra revisión muestra que el consenso es contundente respecto a que no es científicamente plausible y empíricamente no ha demostrado un efecto más allá del placebo. ¿Qué pasa con esto? En el fondo, que cualquier persona que cree genuinamente en la terapia que está ejerciendo
va a querer que el gobierno apruebe su terapia. Uno, para ejercerla de forma legal. Dos, para decir que tiene el respaldo del gobierno. Tres, para recibir fondos de FONASA. Entonces, lo que uno esperaría en ese caso es que el Ministerio de Salud haga una evaluación de la evidencia y, por lo tanto, juegue de forma imparcial analizando las alternativas. Esto a través de una revisión independiente y sistemática. Y vemos que no ha pasado. Ahora, ¿por qué no ha pasado? Y esta es una buena pregunta. En base a los resultados de la investigación, lo que proponemos son 5 factores explicativos de que no se haya considerado la evidencia científica al momento de elaborar estas políticas. Primero, la visión positiva y normativa de alguna manera del pluralismo médico como el objetivo a lo que se tiene que llegar. La creencia que existe una lucha de poderes, donde hay un poder que usa una medicina convencional que es hegemónica y que en el fondo es prohibitiva frente al resto de las medicinas, lo cual debe ser remediado. Tercero, la creencia de la necesidad de un abordaje evaluativo distinto, que no podríamos medir a todas por la misma vara. Cuarto, la creencia de que hay una relación causal entre demanda y eficacia, y este es un punto súper importante. Y quinto, una visión que es pronunciadamente positiva por la medicina alternativa, como vimos en el cuadro, y negativa sobre la medicina convencional. Respecto al pluralismo médico, está el tema de que hay paradigmas distintos, no queda claro cuáles serían los dominios de acción, lo cual es necesario para poder diseñar y establecer estudios. Segundo, cabe cuestionarse, y esta es una pregunta que dejo abierta, si el pluralismo médico es inherentemente positivo, sobre todo cuando consideramos que todos apuntan al mismo propósito teórico, que es el bienestar del paciente. Después, se menciona como algo positivo también, y podemos considerar que el pluralismo médico, nosotros podemos tener muchas comprensiones distintas sobre la salud y enfermedad. Y esto tiene que ver principalmente con la diferencia en la valoración y asignación de prioridades. Sin embargo, esto no tiene tanto que ver con la distinción de eficacia terapéutica. ¿Y por qué dice aborto ahí? Quizás dicen, no tiene nada que ver, se chifló Claudio. Pero la analogía que quiero hacer con esto, en un tema candente como el del aborto, discusión, sobre todo en nuestro país, es que la ciencia, aunque no va a resolver todos los problemas, sí nos ayuda y nos informa de alguna manera para tomar decisiones. Por ejemplo, la ciencia no nos va a decir si el aborto es bueno o malo, si hay que legalizarlo o no hay que legalizarlo. Pero informarnos con la ciencia, por ejemplo, para entender cómo se desarrolla y cuándo está desarrollado el sistema nervioso central, que sabemos que es necesario para los procesos emocionales y cognitivos, entonces podemos informarnos con esa evidencia para tomar la decisión desde el punto de vista, sumándole el punto de vista valórico. Lo mismo pasa acá. Respecto a la lucha de poderes y el abordaje evaluativo distinto, está esta visión restrictiva de la ciencia en medicina basada en evidencia, y se propone un abordaje distinto, pero de forma bastante ambigua y difuminada. Sin embargo, lo que sí tenemos claro a partir de las décadas de investigación es que el gold standard para la definición de eficacia terapéutica es el ensayo clínico aleatorizado, y es la manera que tenemos ahora para reducir la mayor cantidad de sesgos al llegar a una conclusión. ¿Qué hacemos frente al placebo? Bueno, nos queda la duda, ya que hoy tenemos que discutir como sociedad. Respecto de la demanda y eficacia, la prevalencia de uso es igual a la eficacia. Hay que entender de que la salud es un mercado, por lo tanto el valor percibido no es lo mismo que el efecto específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como funciona todo en economía, la gente paga en el fondo por el valor que percibe eso, y eso tiene que ver con la subjetividad del cliente y no con el valor objetivo, que en este caso vendría a ser la eficacia del producto que estamos tratando de estudiar. La homeopatía tiene varias cosas, y esto se me olvidó poner acá la cita, pero hay un estudio bien interesante que ve cómo la homeopatía destaca porque en su doctrina, forma, la longitud de la consulta y los rituales que tiene tratamiento, es muy potente desde el punto de vista narrativo. Es un objeto limítrofe que se comprende como si fuera una cosa entre biomédica y práctica espiritual, y por lo tanto genera una fuerte alianza terapéutica con el paciente. Esto es algo relevante de considerar. Respecto al contraste, bueno, ya lo vimos. De acá yo quiero hacer una propuesta como para ir cerrando el tema. Y es que en el fondo, nosotros tenemos podemos entender todos los fenómenos que van desde, o los procesos que funcionan como un sistema, que va desde los fenómenos naturales de salud y enfermedad hasta que se proveen de tratamiento,
como una estructura, macroestructura. Esta macroestructura yo la llamo como propuesta una estructura compleja de intervención en salud. Desde los fenómenos naturales, en el caso de cómo está la medicina convencional, ocurren fenómenos naturales, ocurre un proceso de generación de conocimiento a través de la investigación científica, se genera un cuerpo de conocimiento que luego es discutido, presentado en congresos, revisado a través de revisiones por pares, lo que ocurre en un proceso de difusión de estos conocimientos. Por tanto, después el sistema de atención lo que hace es agarrarlo y proveer servicios de salud, en nuestro caso en Chile, a través de un sistema público, privado, conocemos, a través de los distintos niveles de atención. Ahora, todo esto podemos clasificarlo en una subestructura epistémica de creación de conocimiento y una subestructura asistencial, o cómo proveemos de la atención en base a tratamientos basados en esos conocimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dos alternativas si es que nosotros detectamos problemas en el ESIS de la medicina convencional. Y voy a tratar a ver si eso se entiende. A la izquierda podemos ver la estructura general del ESIS, y a la derecha podemos ver dos alternativas que tenemos para enfrentar esto. Una de ellas es decepcionarnos de la medicina convencional e integrar otro tipo de tratamiento. Lo que nos convierte en la alternativa A, es decir, tener ESIS paralelos que funcionan en conjunto y mutuamente inconmensurables. La alternativa B, por su parte, viene a detectar, y esto tiene que ver con el problema que identifican los entrevistados. Los entrevistados dicen la medicina alternativa, la medicina convencional es reduccionista, está deshumanizada, atiende poco a los pacientes, tiene mucha burocracia entre medio. Todos esos problemas que son reales y que son problemas reconocidos dentro de la literatura médica oficial, si uno lo analiza, pertenece a la subestructura asistencial. Lo que significa es que nosotros podemos, en la práctica, modificar la subestructura asistencial que es problemática y que está siendo cuestionada en este momento, y que hay que ir cuestionándola, manteniendo, sin embargo, preservando todos los beneficios que tiene la subestructura epistémica, que son la generación de conocimientos a través de la metodología rigurosa que nos provee la investigación científica. Y esto nos lleva a una alternativa B, que es una alternativa de ESIS en serie, en un proceso de mejora continua, donde se va ajustando y mejorando el sistema de atención, tanto a nivel macro, que puede ser cómo estructuramos el sistema, como a nivel micro, en cuanto a la atención que provee el clínico, una atención humanizada, preocupada, integrativa. ¿Qué concluimos entonces? Que el decreto 42 establece conceptos generales para priorización, pero no establece ni protocolos ni criterios explícitos para evaluar la evidencia. No establece tampoco cómo regular. Por tanto, el decreto 19 se basa en esto de forma bastante mínima, y lo que hace es afirmar que hay una base científica de la homeopatía, la cual es inexistente, como vimos, no hace una revisión independiente y sistemática de la evidencia, y podemos explicarla por 5 factores. A su vez, la estructura compleja de intervención en salud nos permite comprender cómo está estructurado todo esto, y podemos ver que la mayor cantidad de falencias que se destacan, que son reales y absolutamente legítimas, y algo de lo que tenemos que transparentar y preocuparnos, son de la superestructura asistencial de la medicina convencional. Por lo tanto, es posible no abocarnos a la propuesta de ESIS mutuamente inconmensurables que nos lleven a una situación de anarquía epistémica, sino a ir manteniendo la superestructura epistémica en un modelo de mejora continua. Esto es algo que no mostré acá, pero también hice un pequeño análisis ético durante mi tesis. Pero lo que le puedo decir es que sí tiene, por todo lo que hemos visto, hay falencias éticas importantes en cómo está planteado el decreto 19, y es importante emplazar al ministerio a hacer modificaciones que enmenden esta situación. Se recomienda también que se transparente cómo está organizado el sistema de la medicina alternativa en Chile, y se fomente una discusión informada. ¿Por qué? Porque tenemos que definir como sociedad la base epistémica y valórica para el sistema de salud que queremos proyectar en el futuro en nuestro país. Sobre todo ahora que estamos viviendo una situación de tensión y de crisis en el mismo sistema. Así que eso. Quedo atento a las preguntas. Gracias, Claudio. Muy completa tu presentación. Igual te voy a refregar en la cara que te pasaste largo en el tiempo, pero bueno, como eras el último. Oye, en este rato han llegado muchos comentarios ahí en un chat con un montón de comentarios. Yo creo que ni siquiera los he podido ir siguiendo todos para no perderme la presentación también.
No vi ninguno que fuera pregunta específicamente a tu presentación, algunos comentarios relacionados sí, entonces tal vez podríamos dar paso directamente a la mesa redonda. Y me parece que una manera de empezar esta dinámica es tal vez que los presentadores se hagan preguntas entre sí y a los espectadores les pediría que me manden preguntas específicas y tal vez les doy la palabra para que la puedan hacer oralmente. Yo los desilencio selectivamente. No sé cómo va a resultar esto. De repente me veo abrumado por la cantidad de mensajes, pero dejo mientras que empiecen los presentadores entre sí a empezar una discusión. Oye, una cosa chica, antes de partir con eso, yo anoté varias preguntas que no alcancé a responder sobre mi charla, así que si es que hay tiempo después, puedo hacerme cargo de varias, que son respuestas recortas. Yo tenía una pregunta para Pablo Raceto. No sé si la puedo hacer al tiro. Lo que pasa es que el criterio de pseudociencia que él propuso es bastante complicado, porque si nos vamos a la historia de la ciencia, considerando el contexto evidencial donde surge cada una de las teorías científicas, entonces la teoría de la existencia de los átomos a fines del siglo XIX sería pseudocientífica, la teoría de que los genes están constituidos por ADN cuando fue propuesta recién sería pseudocientífica, la deriva continental en el momento que fue propuesta sería pseudocientífica y sería completamente pseudocientífica para esa época en el momento que fue propuesta. Entonces lo que tendría, incluso la teoría de la relatividad tendría un alto contenido pseudocientífico en el momento que fue propuesta, independiente de que haya sido una teoría propuesta en el contexto de la ciencia y con todas las posibilidades de justificación que después tuvo en el futuro. Entonces mi pregunta es... porque claro, porque en el contexto evidente, por ejemplo, el tema de los átomos, en el contexto evidencial en el que se produjo la discusión entre Boltzmann, entre Mach, Oswald y otros más, los que tenían la razón en esa época, dado el contexto evidencial y los paradigmas que existían en esos momentos, entonces ellos estaban, o sea, los que tenían una teoría pseudocientífica en base a los criterios que tú dijiste, serían los que sí postulaban la existencia de los átomos. ¿Pero por y qué? eso es algo que... Porque claro, o sea, en el contexto evidencial de esa época no habían átomos. Y referirse a átomos era estar haciendo metafísica. Para mí no es un problema. Sin embargo, el problema es cómo nos hacemos cargo en la historia de la ciencia del continuo paso desde la pseudociencia hacia la ciencia de algunas teorías o programas de investigación y de la ciencia hacia la pseudociencia, como por ejemplo el vitalismo, que en biología sí fue una actitud científica en el siglo XIX, puesto que ellos lo que estaban haciendo era proponer la existencia de fuerzas que se podían medir, así como se estaba hablando de acciones a distancia en física, ellos dijeron, ¿por qué no lo hacemos en biología? Y empezaron a hacer teoría al respecto, y lo que querían hacer ellos es matematizar todas estas fuerzas biológicas que serían distintas a las físicas, y empezar a hacer teoría al respecto. Ahora es una pseudociencia, en esa época, en el contexto evidencial que fue propuesta, no. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿O yo estoy totalmente equivocado y tú sí tienes alguna metodología para poder evaluar en su contexto histórico respectivo cada una de las teorías que surgen? Ya. No te entendí muy bien los contraejemplos, por qué serían contraejemplos, pero sospecho que podríamos llamarle al tema ciencia incipiente. Entonces, todos los casos de ciencia incipiente, ¿te parece eso, no? Como las teorías que se están empezando a plantear, ¿cierto? Sí. ¿Te parece o no? Para entenderte. Podría ser, sí, podría ser. Sin embargo, habrían otras ciencias incipientes en esos momentos que ahora se podrían considerar pseudocientíficas. Pero bueno, Ya, solamente que en pero esa época no entiendo, lo ¿cierto? eran. El tema es que la ciencia incipiente no puede alcanzar de forma instantánea un alto estándar epistémico interpersonal. Supongo que por ahí va la cosa, ¿cierto? Eso. Necesita tiempo. Uno podría pensar, por ejemplo, un nuevo remedio, ¿cierto? Un nuevo remedio, que es lo que, si yo tengo un nuevo remedio, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo pruebo en un hospital, ¿cierto? Las personas o los voluntarios, etcétera, con 100 personas, y ese resultado lo puedo publicar en un paper, y resulta que ese primer resultado, claro, utilizo el mejor sistema de justificación que tengo disponible, pero resulta que para que un medicamento se considere altamente confiable, ¿cierto? Hay todo un procedimiento largo, a veces demora un año. Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué pasa durante ese año? ¿Cierto? Lo veo así, ¿cierto? Como una ciencia incipiente que va adquiriendo mayor estatus epistémico en el tiempo, ¿ya? Lo contrasto un poquito con otros casos,
como en el caso de Einstein, que no es un tema tanto de tiempo para realizar ese acto, digamos, de elevar su estándar epistémico, sino que el tiempo que requirió que la comunidad científica lo aceptara. Entonces, para los casos de ciencia incipiente, para mí cae dentro de nuestra definición. O sea, ¿qué es lo que hace el científico cuando tiene una hipótesis incipiente? Bueno, utiliza el mejor sistema de justificación que tiene disponible. Ninguna revista, ningún journal te acepta un paper en que no hagas eso, ¿cierto? Si existen métodos bayesianos y tú no estás usando métodos bayesianos, y en esta época se considera que necesitamos métodos bayesianos para defender tu hipótesis, se exige eso, pues es lo normal. Y el segundo punto es que lo normal para esos casos, para esas justificaciones que requieren tiempo, ¿ya? O sea, que en el fondo dentro de una comunidad científica se entiende que no puedes considerar como algo totalmente confiable o de alto estándar, sino hasta que haya pasado un cierto tiempo. Lo que pasa habitualmente en la ciencia es que no se plantean las conclusiones como siendo de alta confiabilidad. O sea, en el paper que por primera vez plantea un experimento, típicamente termina diciendo, bueno, es necesario seguir haciendo pruebas, más experimentos, bla, bla, bla. ¿Te fijas? Entonces, las dos conclusiones, o sea, las dos condiciones, una, utilizar el mejor sistema disponible para elevar el estándar epistémico, que es como la A, y la otra es exagerar las conclusiones o exagerar la confiabilidad de tu resultado. Entonces me parece que la ciencia incipiente, que serían todos estos casos, digamos, en cuanto un proceso, una teoría científica está en un proceso de adquirir mayor confiabilidad, pasa eso. O sea, creo yo, cae cae fuera de la definición de pseudociencia, porque sí se están utilizando los mejores métodos, ya disponibles a la fecha, dado el tiempo de realización, y no se exageran las conclusiones, porque se entiende que el procedimiento estándar dentro de las justificaciones que se tienen, requiere más tiempo. Eso diría yo. Entonces, yo creo que eso pasa en todos los casos que tú dijiste. O sea, son las teorías que están empezando a tratar de meterse en un ámbito científico. Entiendo. Sí, bueno, se puede discutir más, pero un día podríamos juntarnos y ponernos los guantes de box filosóficos. Sí, estas cosas de demarcación son así, ¿eh? Cuando uno habla de definición de vida, te atacan así con contraejemplo, y uno tiene que ir viendo el ping-pong. O sea, así que, pero sí. Es un ping-pong que igual hemos discutido ya previamente, y como caso de ciencia incipiente me parece que no es un contraejemplo, entendida así, como ciencia incipiente, o ciencia revolucionaria, que es como el otro caso, digamos. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Mira, yo tengo una pregunta acá que ha salido un par de veces y con algunas variantes por varios participantes. Voy a leer lo que nos pregunta Ciencia. Dice, Lodan solía decir que el término pseudociencia debería abandonarse porque hay algunas de estas disciplinas que suelen defenderse con el argumento de que nosotros no pretendemos ser ciencia. Esa es la típica defensa del psicoanálisis, etc. Entonces me dice, por lo tanto, el término pseudociencia debería reemplazarse simplemente por pseudoexplicación. Pablo. Ya. Yo también. Muy bien. Ahí yo diría dos cositas. En la definición nuestra, nosotros no hablamos de ciencia, si se fijan, nunca utilizamos la palabra ciencia, solamente utilizamos el concepto de alto estándar epistémico. Entonces, por un lado, yo creo que normalmente lo que hacen es decir, nosotros no somos ciencia, pero sí somos confiables, ¿ya? Es decir, ¿y cómo lo puedo...? O sea, por un lado, ¿cierto? Una cosa es decir, yo no soy ciencia, pero no es un tema, nosotros no... De hecho, no definimos pseudociencia utilizando la palabra ciencia. Explícitamente decidimos hacerlo así. Y por otro lado, cuando uno piensa, ¿qué es un alto estándar epistémico? ¿Qué es lo que te quiere decir? Que tener una alta convicción respecto a algo es una actitud justificada. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir desde el punto de vista epistemológico. ¿Y qué es lo que pasa? Que las creencias se pueden definir de varias maneras, pero las creencias no son simplemente afirmaciones. ¿Ya? No es simplemente que yo diga, ¿ya?, que mi terapia no pretende ser ciencia o no pretende ser confiable. ¿Por qué? Porque las creencias, para muchos filósofos de la ciencia, no son solamente afirmaciones, sino que son disposiciones a la acción. ¿Ya? Son disposiciones a la acción. Entonces, tú puedes incluso afirmar que no P, pero si tu acción es
el resultado de asumir que P es verdad, entonces uno diría, bueno, sí crees que P. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando se venden, ¿ya? Y se compran, ¿ya? Por ejemplo, medicamentos homeopáticos, ¿ya? Lo que hay detrás, implícitamente, es que está la creencia de que son efectivos, e incluso dado el precio, uno podría hacer un argumento económico, incluso dado que el precio de la medicina alternativa es más o menos del mismo orden de magnitud que los precios de la medicina científica, lo que está diciendo el que vende, ¿ya? En una farmacia, implícitamente está diciendo que su medicamento es confiable, ¿ya? O sea, puede decir, mira, yo no pretendo ser científico, incluso podría poner, nosotros no pretendemos tener un alto estándar epistémico interpersonal, si quieren lo pueden poner afuera, pero al vender un medicamento, ¿ya? Con un aspecto de farmacia, y al aceptar que las personas compren, y lo compren de hecho un mismo valor muy parecido al de la otra medicina, estoy diciendo que el nivel de confiabilidad de mi cremita es suficiente como para estar vendiéndola en un lugar y para cobrarte 20.000 pesos, etc. Entonces yo creo que cuando dicen no pretendemos ser ciencia, no es verdad. O sea, no, puede ser que no pretendan ser ciencia, pero sí pretenden ser confiables. Y para nosotros, para nuestra definición, lo importante es la pretensión de confiabilidad. Y yo creo que a nivel explícito, en gran parte de las terapias psicológicas raras y todo eso, y a nivel implícito, en todo lo que es la venta y el pago y etcétera, se está efectivamente diciendo eso. Aunque teóricamente se diga que no, digamos, pero las creencias no son afirmaciones, las creencias son disposiciones a la acción. Perfecto. ¿Gabriel? Sí, lo que pasa es que yo quería, o sea, básicamente yo me traté de hacer cargo de esto en mi presentación, porque yo evité hablar de ciencia y de pseudociencia. Yo mostré teorías y vimos qué tan buenas eran para los objetivos que se plantean. Por ejemplo, la homeopatía también pueden decir, no soy ciencia, homeopatía es distinto, no es ciencia. Entonces no soy pseudociencia porque no me pretendo ser ciencia. Pero muy en la línea de lo que dijo Pablo, ellos sí están pretendiendo que tienen un mecanismo de funcionamiento, sí están pretendiendo explicar ciertos hechos, etc. Y en ese sentido fallan epistémicamente, y con un marco de trabajo como el que yo les presenté, puede perfectamente evidenciarse cómo es que fallan, y mostrarles eso, y si ellos siguen ya insistiendo, estarían empezando ya a negar cosas de su propia teoría o a negar evidencia que se les está mostrando. Entonces, evidentemente, yo pretendía hacer eso, un enfoque un poco más deflacionista, mostrar que efectivamente podemos, prescindiendo de términos como ciencia y pseudociencia, mostrar por qué ciertas teorías son tan malas. Porque claro, y esto tiene una consecuencia súper importante, porque evidentemente todo el mundo piensa lo siguiente, piensa como, pero prohibamos esta cosa porque es obvio que es mala, o prohibamos de que se haya dado esa charla de creacionismo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Chile, porque es una teoría que está mal. Yo les pregunto, ¿por qué está mal esa teoría? No es fácil, no es una respuesta que esté ahí directa, no es tan explícito. Yo traté un poco de hacerme cargo de eso, de mostrar una herramienta que nos permita decir cuando se pregunta por qué hay teorías que están mal. Y bueno, evidentemente eso va a las conclusiones que se llegan, muy similar a lo que dijo Pablo respecto a qué es lo que se estaba pretendiendo y cómo es que se estaba actuándose, o sea, perdón, cómo es que se estaba actuando frente a las cosas. La diferencia es que yo no le llamaría eso pseudociencia porque puedo prescindir de ese concepto, pero Pablo le llama pseudociencia. Claro, estamos hablando en el fondo, estamos viendo hacia el mismo lugar con conceptos distintos en el fondo. Felipe, yo también tenías tengo un comentario. preguntas. También ya en esta lógica hacernos preguntas entre nosotros. Y también me dirigía a Pablo, cuya presentación me gustó bastante, de todas formas. Dos preguntas, Pablo. Una de las últimas propuestas en torno al problema de la demarcación es la que propuso Máximo Pigliucci junto con Martin Baudry en el libro Philosophy of Pseudoscience, el 2013, si no me equivoco. Y él, la propuesta de demarcación que él plantea propone que no hay una distinción tajante entre ciencia y pseudociencia, sino que habría un continuo, una gradiente, que va desde la pseudociencia hasta la mejor ciencia de la que hay, sea cual sea el área, y entre medio habrían ciertas áreas que corresponderían a
a protociencia, ¿ya? Y a ciencia, no me acuerdo cuál era la otra categoría, pero hay una gradiente ahí. Me gustaría saber qué opinión te merece esa propuesta, que es distinta a la tuya, porque la tuya, tú dijiste que se plantea en principio tratar de dejar claramente clasificadas cada una de las manifestaciones entre si eran pseudociencia o no. En cambio, esta gradiente plantea que hay grados, ¿ya? Y esa propuesta es bastante interesante, pero tiene varios problemas asociados. De hecho, un filósofo español, Angelo Facce, y tiene algunas críticas bien interesantes respecto a la propuesta de demarcación de Máximo Pigliucci, pero me gustaría saber tu opinión sobre esa en particular. Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, me da la impresión que tu propuesta, pese a ser bastante interesante, sobre todo con el establecimiento de estas condiciones A y condiciones B, pero me da la impresión que los problemas que suelen tener las propuestas de demarcación también están presentes en la tuya, solo que aquí queda desplazada la pregunta hacia cuáles son los criterios para definir cuál es el más alto estándar en cada una de las ciencias. O sea, finalmente, que la dificultad a la que se enfrentan los criterios de demarcación, en caso de tu propuesta, quedan desplazados hasta esta otra categoría, que es definir cuál es el máximo estándar de evidencia. Entonces creo que los problemas se desplazan y quedan un poco disfrazados en tu propuesta. Eso. Súper. Respecto al continuo, es interesante el tema, porque por lo menos los temas que yo me he metido de demarcación, que me encantan, siempre hay alguien que dice eso. En definición de vida, siempre hay alguien que dice, no, lo que pasa es que los seres vivos son un continuo, y así, ¿ya? Y es claro, lo veo un poquito sociológicamente, es una actitud que salva un poco la situación, sobre todo cuando no hay ninguna buena definición, ¿ya? O sea, normalmente pasa cuando una comunidad lleva mucho tiempo intentando hacer una buena demarcación y no le resulta, entonces una forma de decir, bueno, es que el fenómeno es continuo, es como tratar de decir cuál es la frecuencia a partir de la cual algo es rojo y deja de ser naranjo, ¿cierto? Es como el problema Sorites. Pero bueno, por un lado, así desde el punto de vista sociológico, psicológico, no me gusta porque lo encuentro un poco de flojera. Y otro caso es que para fundamentar eso hay que tener una buena razón. Y de hecho, en esa lista que pongo yo, o sea, yo creo que prácticamente no hay casos de borde. O sea, ya la teoría de cuerdas, hay gente, y el psicoanálisis, hay gente que discute algunas cosas, pero yo no veo ese continuo a nivel denotativo. ¿Ya? No sé cuál sería. De hecho, la comunidad científica es tan organizada, digamos, está todo en Easy Web of Science, etc., que lo que entra y lo que no entra a la ciencia es bastante, digamos, dicotómico. Entonces, eso diría yo. O sea, no me gusta como actitud epistémica y tampoco me parece muy justificado, dado el fenómeno que estamos hablando. ¿Ya? Uno podría, dependiendo del fenómeno, tal vez definir el color rojo si sea más efectivo, o sea, más legítimo. Sí, claro, hay otras, bueno, eso, sí. Y respecto a lo de desplazar el problema, claro, en la definición de pseudociencia queda todo dependiente de la definición de qué es un alto estándar epistémico interpersonal. Pero no es que, o sea, en esta charla lo desplacé, pero en el artículo, digamos, no. Porque de hecho está abordado, o sea, nosotros proponemos una definición de qué es un alto estándar epistémico interpersonal de forma objetiva. Si te fijas, tampoco, así como nunca usamos la palabra ciencia, tampoco utilizamos la palabra comunidad científica, consenso, nada de eso. Este es un tema, nuestro intento fue hacer una definición demarcatoria dicotómica en base a puros conceptos objetivos. Pero claro, habría que, para profundizar en eso, tendríamos que volver a repasar esa definición, pero tiene que ver esencialmente con la posibilidad de distinguir tipos de justificación, ordenarlos de la peor hacia la mejor, y exigirle a aquella teoría que pretenda subir su estándar, utilice la mejor disponible. Eso es más o menos intuitivamente. Y ahí creo que no quedan cabos sueltos. Bueno, uno podría decir, ya, pero ¿cómo ordenas? Bueno, tenemos también algunos criterios. O sea, por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de no hacer efecto placebo y de sí hacer efecto placebo. Ya. Y tienes la posibilidad de hacer efecto placebo muchas veces o una sola vez, ¿cierto? Entonces, es bastante fácil
hacer este trabajo de ordenar las formas de justificación en un orden con criterio epistémico y saber cuáles son los que están en una posición superior. Yo Porque, quisiera agregar a eso, y tratando como de aterrizar esto a lo que estamos hablando en particular, como en el caso de la medicina, la pseudociencia y la ciencia en la medicina, que a diferencia quizás de otras áreas en las que el proceso que describe Pablo pueden ser más complejos para llevar a cabo, en medicina está bastante bien determinado, sobre todo en términos de eficacia, cuáles son las metodologías apropiadas o las mejores metodologías que tenemos para definir pertinencia terapéutica de un tratamiento u otro. Por lo tanto, en esta área en particular, la definición logra ser bastante bien aplicada. Y eso es algo interesante porque nos permitiría, por lo menos en este caso, a ver, podríamos discutirlo de forma genérica, pero por lo menos en el caso de la medicina, nos permitiría efectivamente distinguir pseudociencia de ciencia, y en este caso, como conclusión de todo lo que hemos visto en las presentaciones, que efectivamente la homeopatía representaría un caso paradigmático de una pseudociencia, bajo esa definición. de acuerdísimo yo. Estoy de acuerdo. De hecho, incluso acá solamente hablamos de términos epistemológicos. Uno podría irse a la cosa ontológica o metafísica del tema y entender cuáles son los postulados de la homeopatía en ese sentido. Ellos plantean cosas como la memoria del agua para poder salvar sus teorías y cosas de ese estilo. Y la memoria del agua, entre otras cosas, lo que ocurre es que, bueno, se pierde toda coherencia con otras teorías, se entra en contradicción directa con el resto de la ciencia. Hay una pérdida de coherencia total, total. Y por otro lado, ninguna de las cosas que ellos plantean para poder salvar las teorías a nivel ontológico son cosas a las que uno puede acceder de alguna manera. Eso ya sería entrar en otro debate que tiene que ver con la observabilidad o la detección, pero en el caso de la homeopatía eso es imposible. Es más, si es que uno plantea observar alguna de las cosas que ellos proponen, para poder hacerlo, para poder dar cuenta de esa observación, uno ya tendría que aceptar la existencia de esto que ellos plantean. Y eso es clásico de teorías que uno podría abandonar, o que son malas, o que son pseudocientíficas. Déjeme pasar un cambio acá y aterrizar un poco siguiendo el pedido del público. Y me imagino que podemos empezar contigo, Claudio. Si te puedes referir un poco a otras prácticas pseudocientíficas en la medicina. Acá se refieren en particular a la medicina tradicional mapuche y a las prácticas germánicas en general. Mencionan también la decodificación genética, sea lo que sea eso, que son todas terapias o disciplinas, digamos, que tienen una alta aceptación popular. ¿Hay algo de ellas que tenga alguna sutileza respecto de la homeopatía, según tu opinión? O sea, la homeopatía es interesante porque tiene una teoría que está bien desarrollada y que es fácil de contrastar teóricamente con el cuerpo de conocimiento científico. Y al mismo tiempo tiene mucha investigación, a estas alturas tiene mucha investigación tanto de ciencias básicas como clínicas, que nos dejan bastante clara la respuesta. Respecto de temas como la medicina mapuche, si lo pensamos dentro de la lógica de la definición de pseudociencia que planteamos con Pablo, tendría más que ver con una intención de no querer corroborar sus aseveraciones desde el punto de vista empírico. Y sería distinto el problema en ese sentido. También uno podría considerarla por el momento pseudocientífica en el sentido de que se han practicado. Para que se practique necesariamente se está asumiendo, aunque sea implícitamente, una validez epistémica porque se está asumiendo una validez clínica. Y eso se ve en términos prácticos con que en los hospitales públicos a veces se anexan sitios de medicina mapuche, y ahí entra una discusión que tiene que ver algo más con política, pero que se entremezcla con esto, que es probablemente cuál es la razón detrás de esa incorporación, sabiendo que es algo que en el mundo científico se sabe cómo evaluar las terapias, lo importante que es evaluar las terapias, los avances, el impacto en el bienestar de las personas, el impacto económico que ha significado la incorporación de la ciencia a la medicina. ¿Por qué no nos estamos haciendo cargo de eso? Y ahí yo creo que es una conjunción entre cómo podemos zafarnos de revisar esa evidencia, que tiene que ver con los 5 puntos que proponía durante mi presentación, y los beneficios políticos que le tiene, y los entreveses, o sea, el problema que puede significar, como
el conflicto mapuche en este momento es un tema candente. El problema que puede significar políticamente para un gobierno, sobre todo gobiernos que son extremadamente inestables en su aprobación en Chile, tratar de oponerse a algo que es, a pesar de que reconocidamente puede ser pseudocientífico, en estas circunstancias sería una muy mala jugada política y no lo van a hacer básicamente por eso. Y siempre está el componente político y económico involucrado. Si uno ve, por ejemplo, la acupuntura, etcétera, también está el lobby chino, y podemos ver el lobby chino que ha tenido impacto súper significativo en la Organización Mundial de la Salud. El último estándar del CIE-10 incluye los diagnósticos chinos, que no tienen nada que ver y no tienen ninguna, son absolutamente inconmensurables con el planteamiento occidental, entre comillas, o de la medicina oficial. O sea, tiene menos que ver con sus virtudes epistémicas que con su conveniencia política, ¿no? Que con su conveniencia política económica, sobre todo en el caso de China económica. Y además los chinos han hecho algo bien interesante, y esto es algo que no se tiene tanto en cuenta, solo para terminar, que los chinos jugaron muy bien porque tenían mucho conflicto de interés, y resulta que gran parte de la información, ellos adoptaron una estrategia de, si nosotros necesitamos incorporar esto, vamos a hacer presión política, vamos a hacer presión económica, y vamos a darle a ellos lo que quieren, que es una justificación, que es un paper. Y el paper, la investigación, la desarrollan ellos, sin verificación independiente en ningún otro país, con obviamente el conflicto de interés. Es como que la farmacéutica se dedica solo a vender THC, y resulta, o derivados de cannabis, cannabidiol probablemente, y son los únicos que llegan a resultados positivos, pero te enlistan estos 20 papers que ellos mandaron a hacer como parte de la justificación. Entonces entra en el mismo juego dialéctico, pero que en la práctica no tiene los valores epistémicos que consideramos como serios. Perfecto. Gabriel, estabas tú primero, después Pablo. Sí, en realidad quiero hacer una cosa que es una anotación secundaria de esto, que es súper importante tenerla claro, porque muchas veces en peleas, tanto de Facebook y esas cosas, como peleas más académicas, me ha tocado que gente quiere defender epistemológicamente prácticas como la medicina mapuche o medicina china, basándose en el hecho de que algunos aspectos de esa han sido comprobados científicamente con los estándares de la medicina occidental, y se han explicado sus funcionamientos incluso a nivel molecular de algunas hierbas, por ejemplo, o de algunas prácticas. Yo quiero decir algo respecto a eso que es importante. Esa no es una defensa de la medicina mapuche ni de la medicina china cuando eso ocurre. Lo que está ocurriendo ahí es que un hecho que era propio del ámbito de una teoría, está siendo explicado ahora por otra distinta. Y en ese momento, ese hecho, y la teoría que lo explica, que es una teoría científica en este caso, deja de ser parte de la medicina mapuche. O, si es que se vuelve a explicar con los términos de la medicina mapuche, sigue siendo igual de pseudocientífico, por más que funcione, y se sepa muy bien cómo funciona desde el punto de vista científico. Que eso quede claro. Eso es súper importante. Porque las hierbas medicinales y todo eso, efectivamente, uno puede aislar el principio, sintetizarlo, explicar cómo se une un receptor y todas esas cosas. Que eso es farmacología, eso es medicina. Deja de ser medicina mapuche ya cuando se está hablando en esos términos. Es decir, la medicina mapuche podría tener una opinión verdadera sin saber, ¿no? Para referirme un poco a lo que decía Pablo. No, hay un hecho que lo está explicando de forma que no es científicamente acertada. Correcto. Eso. Podría tener una opinión verdadera, incluso si la elaboración que hay detrás es incorrecta o no está justificada. ¿Pablo? Para polemizar un poquito, yo no estoy tan de acuerdo que deje de ser medicina mapuche cuando la medicina mapuche se corrobora efectiva con los métodos contemporáneos. Y tampoco pienso que lo sabio sea prohibir algo así, declarándolo pseudocientífico, por la siguiente razón, que en el fondo es una crítica también a nuestro propio trabajo. Que el supuesto que les propuse yo es que toda teoría parte con una confiabilidad baja. O sea, la plausibilidad de una teoría, dijimos, todo es poco confiable hasta que no se demuestre lo contrario con los mejores métodos disponibles a la fecha. Pero eso tiene un matiz, porque el hecho de que una cultura por muchos años, cientos de años y algunos hasta miles de años utilicen algo, es un argumento, creo yo, razonable para especular que su grado de confiabilidad no es cero. O sea, no creo que sea igual
la idea de cualquier persona que proponga que mezclando A con B va a sanar algo, a que una cultura haya aplicado algo por cientos de años, pese a que lo hayan aplicado sin utilizar los sistemas de justificación que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo lo veo yo? O sea, en el caso chino, claramente, pero en el caso mapuche, por ejemplo, o sea, lo que se debería hacer, pienso yo ahí, es decir, mira, es muy posible, ¿ya?, que siendo una tradición de muchos años, mucho de lo que se haya, mucho de esas terapias, muy probablemente podrían ser efectivas. Y en vez de prohibirla, ya pensando incluso en el tema político de Claudio, ¿por qué no hacer centros de investigación de la medicina mapuche? Y que se aproveche de testear cuál de todas esas terapias y de esas técnicas que tienen cumplen con los estándares contemporáneos y cuáles no. Entonces, y para mí, yo lo veo así, como mucho más integrador. O sea, no es decir prohibamos la medicina mapuche porque es pseudociencia, o bueno, o no la dejemos entrar en el sistema, tampoco declararla no mapuche apenas entre, sino que entre justamente porque hay un argumento epistémico a su favor, ¿ya? Un pequeño, digamos. O sea, yo creo que las terapias que vienen de pueblos que han aplicado algo por mucho tiempo, al final, ¿qué es lo que es el placebo? El placebo es lo mismo también que pasa a nivel cotidiano, cuando a mucha gente le resulta, a otra gente no le resulta, en fin. No sé si se entiende un poco la idea, pero, o sea, en vez de prohibir o de negar su entidad mapuche, yo más bien lo exploraría. Diría, oye, explorémoslo, hagamos un centro de exploración seria de ese conocimiento para ver qué tanto de ese conocimiento es actualmente válido y cuál no, y qué tanto no. Eso podría tener el inconveniente político que el resultado de esos centros de investigación no está garantizado que sea a favor de la medicina tradicional mapuche eventualmente, ¿no? Es verdad. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Pablo. Totalmente de acuerdo. De hecho, en ningún momento yo hablé de prohibición ni de cosas políticas. Yo me estaba refiriendo solamente al ámbito epistemológico. Y en ese sentido, una cosa es que por mera selección, lo que se llama comúnmente ensayo de error, se haya llegado a cosas que efectivamente tienen un efecto. Porque claro, todas las culturas aprenden tempranamente, porque si no son destruidas por una cuestión selectiva, a reconocer, por ejemplo, qué cosas son tóxicas, qué cosas no, qué cosas son peligrosas, qué cosas no, y incluso qué cosas podrían ser beneficiosas para la salud y qué cosas no. Y eso a veces le dan algunas explicaciones que si las sometemos a algún tipo de estándar epistemológico como el que yo les presenté o le presentó Pablo, según el de Pablo serían pseudociencia totalmente, según el que yo les presenté serían teorías que carecen de toda profundidad explicativa y de coherencia con otras creencias, incluso tal vez con creencias de las mismas culturas. Sin embargo, yo estoy totalmente a favor de eso. O sea, si es que esas cosas han funcionado por años, entonces efectivamente debe haber algo y efectivamente se hace. Por ejemplo, en la Universidad de Chile yo tenía amigos que lo que hacían era tomar plantas que usualmente se consumían por los indígenas y extraer principios activos de esas plantas. Pero en ese momento, cuando se está haciendo eso, lo que se está haciendo es hacer medicina o ciencia occidental, pero basada en evidencia que ya fue encontrada por los mapuches anteriormente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo estoy descartando no le estoy descartando su origen cultural, al contrario, lo que estoy haciendo aquí es darle a ese origen cultural un nuevo valor mediante la ciencia. Y algo yo que es muy bonito. criticaba negarle, yo lo que te criticaba en el fondo es que decías que deja de ser medicina mapuche. Yo me dice, oye, Sí, pero es como un deja de poco, serlo. no sé, abusivo. O sea, el que llegó a mezclar tal planta con tal planta y utilizarla en tal forma fueron ellos. Entonces, solo porque yo hice test de placebo, ahora la cosa es mía, es occidental. Yo creo que da un poco lo mismo el tema, yo creo que da un poco lo mismo el tema de apropiación y tiene más que ver con formalizar de que vamos a considerar medicina lo que ha sido probado de manera rigurosa, independiente del origen que éste tenga. No creo que sea un conflicto de apropiación, excepto para la persona que está sintiendo que le están quitando algo, pero en la práctica están difundiendo algo beneficioso a un grupo mayor de gente. Ahora, yo creo que sí que hay que distinguir dos cosas, y voy a conectarlo con algo que preguntó alguien en el chat hace rato, que tiene que ver con, decía si la hierba, el uso de hierba, que es parte de la medicina naturópata, parte de la medicina mapuche, etc., es por el hecho de usar plantas que también tienen compuestos químicos, entonces no vendría a ser una pseudociencia, y quizá hay una confusión respecto al concepto de pseudociencia, porque
concepto, acá no estamos calificando como pseudocientífico algo simplemente por tener un carácter mágico religioso, sino por la aseveración de certeza que se tiene frente a lo que se propone. Y en este caso, cuando estamos hablando de terapias, como estamos señalando la salud, estamos hablando principalmente de eficacia, o de seguridad, entre otras cosas, pero principalmente de eficacia. Y obviamente una planta, teóricamente, claro que puede tener, de hecho, gran parte de los medicamentos que se utilizan ahora, muchos de ellos han sido sintéticos, los últimos, pero inicialmente eran extractos de plantas, y extractos que en el fondo se fue identificando qué molécula, se le fue entendiendo cuál era el proceso fisiológico que alteraba dicha molécula, y se medía el resultado que tenía su administración en los pacientes. Eso idealmente comparado contra un placebo para quitar ese efecto. Entonces con la medicina mapuche hay que diferenciar primero qué tipo de tratamiento estamos hablando, porque los mapuches ocupan plantas, macerados de plantas y cosas, pero también hacen rituales que teóricamente la probabilidad a priori de que alguna de esas cosas tenga un efecto específico, o sea, es bajísima, si es que no es cero. Entonces, primero hay que hacer una diferenciación, y lo segundo tiene que ver con que nosotros asumimos, o esto asumo yo y espero que estemos todos de acuerdo, en que el sistema, sobre todo el sistema público, un sistema con recursos limitados, tiene que ejercer prácticas que tienen un estándar epistémico alto, ¿ya? Para asegurarnos de que en el fondo lo que estamos dando efectivamente tiene el resultado que esperamos. Y si es que estamos pensando de esa manera, al nosotros agregar medicina mapuche a tonta y a loca, porque estoy diciendo tonta y loca porque no la hemos estudiado de forma rigurosa, no porque no funcionen, sino porque no la hemos estudiado, por lo tanto no podemos aseverar que funcionan, al integrarlas directamente dentro del sistema de atención, estamos convirtiéndolas en pseudociencia, nosotros. Porque nosotros estamos diciendo, estamos agregándolas porque confiamos en ellas, pero no tenemos ninguna razón para confiar en ellas. Porque tenemos las posibilidades, tenemos las herramientas, sabemos cómo aplicarlas y no lo estamos haciendo. Entonces yo creo que ahí pasan a ser pseudociencia. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Gabriel que si es que alguna de ellas se logra identificar un potencial tratamiento efectivo, bueno, hay que incorporarla. Y si se llama o no mapuche, creo que ya es un tema de tercer plano. Tal vez aquí podríamos incluir a Felipe en esta discusión, si hay algún antecedente que conozcas tú, que a través del estudio de la historia de los descubrimientos científicos, de la historia de la adopción de técnicas en la medicina, mantengan su identidad cultural al ser incorporados dentro del conocimiento general de la medicina, ¿no? La revisión mental que hago yo no encuentro ninguno. Las únicas que siguen manteniendo su apellido de país de origen, la medicina germánica, la medicina china, etcétera, son justamente aquellas que no han logrado ser validadas, ¿no? Pero eventualmente el conocimiento que termina estando dentro del corpus oficial de la medicina, por decir así, tiene un origen en alguna parte, ¿no? Entonces, para ahondar simplemente en la polémica acá, sí hay alguna de ellas que mantiene su carácter cultural incluso cuando es probada verdadera. ¿Estás en silencio, Felipe? Ahora sí. Ahí sí. Sí. Bueno, me parece súper interesante tu pregunta, pero lamento decepcionarte respondiendo que personalmente, al igual que tú, tampoco recuerdo algún ejemplo de alguna medicina tradicional, surgida en el marco de alguna cultura en específico, que luego de haber sido sometida a pruebas según los estándares científicos de cada una de las épocas correspondientes, haya mantenido su denominación de origen o ese sello que tenía cuando surgió en determinada tradición cultural. No conozco algún ejemplo tampoco que sea así, no sé siquiera si lo haya. Lo que sí sé que yo he revisado exhaustivamente las publicaciones científicas del área de la medicina y la química farmacia durante el siglo XIX, y encontré numerosos ejemplos de investigaciones de la época que se proponían reconocer las propiedades químicas y farmacológicas de ciertas hierbas que eran muy usadas por las tradiciones culturales indígenas, ¿no? En particular la mapuche en el caso de Chile. Hay muchos ejemplos de eso en las revistas científicas de la época, ¿no? Hay para hacer tesis completas sobre esa temática en el ámbito de la historiografía. Es muy interesante y eso es un terreno que en buena medida está inexplorado todavía. Hay historiadores e historiadoras de la ciencia que están abordando algunos de esos problemas, pero hay mucho por hacer ahí todavía. Ahora, en relación a la discusión que estaban teniendo, también me gustaría dar mi opinión. Yo concuerdo con Pablo en que
efectivamente hay que abrirse a la posibilidad de considerar ciertas afirmaciones sobre salud que surgían en el seno de ciertas tradiciones culturales específicas. Eso se ha hecho en todo el mundo y no hay razones para que acá en Chile no se haga. Pero incluso en el caso de que sometiendo esas afirmaciones a evaluación con estándares científicos, ¿ya?, según esta llamada por algunas personas ciencia occidental, incluso en el caso en que se demostrara que muchas de estas afirmaciones son falsas y no tienen mayor respaldo epistémico, no tienen mayor peso epistémico, aún así nos las tenemos que ver con el problema de cómo convivimos con esas tradiciones culturales, porque en sociedad necesariamente tenemos que, y esto ya es la dimensión política de la cuestión, tenemos que ver cómo hacemos que todos los integrantes de nuestra sociedad, todas las culturas, estén dispuestas a cooperar en un sentido positivo para que podamos tener una convivencia social armónica o al menos una convivencia social apacible entre las distintas tradiciones culturales, independientemente de que la evidencia le fuera desfavorable a estas tradiciones culturales y los postulados que de ellas emanan sobre cuestiones médicas. Creo que de todas formas nos tenemos que ver con ese problema, y es un tema político, y ese problema no puede sino abordarse considerando cosas tales como la autodeterminación de los pueblos, de las personas, la libertad de conciencia también, de yo decido en qué creer y en qué no, y también cómo llevamos la fiesta en paz. Yo creo que de todas formas es una cuestión que hay que tener en consideración. Antes me gustaría solo decir que hubo una pregunta por ahí acerca de la endemoniada de Santiago. Mi tesis no profundiza en eso, solamente uno de los principales personajes históricos que se aborda en mi tesis, que es Benito García Fernández y José Juan Brunner, médicos de la época, fueron los principales médicos que evaluaron ese caso. Era una mujer que se decía que estaba poseída por algún demonio, y ahí, de una u otra forma, ese caso sirvió para, como ejemplo del conflicto entre ciencia y religión. Habían explicaciones religiosas acerca de que era posesión demoníaca y explicaciones científicas que eran trastornos psiquiátricos. De hecho, José Juan Brunner, uno de los autores, defensor de la homeopatía y uno de los que evaluó a esta persona, es considerado uno de los padres de la psiquiatría en Chile. Así que es un tema bastante interesante. Uno de los primeros autores que abordó esa temática, por si a alguien le interesa, es Armando Roa. ¿Ya? Publicó un libro que se llama Demonio y Psiquiatría en la década del 70. Ahí aborda en extenso ese caso de la endemoniada de Santiago, y actualmente también hay otros investigadores que han abordado ese caso. En particular recuerdo a María José Correa Gómez, que es una historiadora de la ciencia, que ella lo abordó de la perspectiva de género, como de otra forma el sujeto femenino, de otra forma se le atribuían ciertas características y se le discriminaba y se le consideraba de cierta manera. Así que esas dos referencias se me ocurren de momento para responder a una de las inquietudes que plantearon durante el desarrollo de la charla. Sí, está desde el principio esa inquietud. Gracias, Felipe. Exacto. Daniel Durán, que está en el chat por ahí, resume en palabras de Tim Minchin un poco la discusión que teníamos recién. Cuando él dice, ¿sabes cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Medicina, ¿no? En cuanto a la denominación de origen de los avances de la medicina. Pablo, hay una pregunta de Cristian Blanco acá que va específicamente dirigida a ti, y se refiere al aspecto de la metodología en las definiciones de pseudociencia, y él pone el ejemplo de la teoría de la Tierra plana, por ejemplo, en donde no sería necesariamente pseudociencia, sino mala ciencia, ¿no? Él dice, sus proponentes hacen un uso inadecuado de la observación y la experimentación, pero lo hacen. Entonces, eso, pregunta él entonces por la metodología dentro de la definición de pseudociencia, si tú la consideras, te parece innecesario, te dejo elaborar. Estás en silencio también, Pablo. Ahí sí, perdón. Eso. La metodología la incluimos como parte de lo que son las formas de justificación. Cuando definíamos lo que es que algo tenga un alto estándar epistémico interpersonal, decimos que es algo que fue justificado con uno de los sistemas de justificación mejores a nivel epistémico disponibles a la fecha.
Y esos métodos de justificación involucran métodos. Todos los sistemas de justificación involucran métodos. Y los métodos se pueden ocupar bien o se pueden ocupar mal. Entonces, para el placebo hay un método, y no solamente el método del caso placebo, por ejemplo, consiste en dar las pastillitas con y sin placebo, sino que además hay que hacer bien los test estadísticos. ¿Ya? La estadística es parte también del método para justificar. Entonces, todo lo que sea metodología es parte de la justificación de las creencias o de las teorías. Y en el caso de la Tierra plana, lo que está ocurriendo ahí es que muy probablemente, habría que ver el caso, pero que el método que se está utilizando no se está utilizando de forma correcta. O es un método que no está dentro de los altos niveles de metodología disponibles a la fecha. Esas dos cositas diría. Ahora soy yo el que me estoy quedando en silencio. Hay un montón de comentarios que desgraciadamente no he podido ir siguiendo en toda su lógica, entonces voy a aprovechar de intercalar una pregunta mía. Pablo, también en tu diagrama esquemático muy ilustrativo, encuentro yo, en cuanto a la justificación y la convicción que puede tener una creencia, tiene un problema fundamental, o a lo mejor no un problema, simplemente la naturaleza de estas dos dimensiones, que la convicción es un parámetro interno, ¿no? Personal, donde lo que yo siento de convicción no tiene nada que ver con el entorno necesariamente, mientras que la justificación sí. Y la justificación está dada normalmente desde la academia, digamos, por simplificar. ¿Qué es lo que es justificado y qué es lo que no? Es justamente la discusión que estamos teniendo, finalmente, ¿no? Entonces, me pregunto si el problema fundamental para que las pseudociencias se reconozcan como pseudociencias no pasa por tener un criterio único para poder determinar qué es lo que está justificado y qué es lo que no. Ya. No es una pregunta, efectivamente, pero de repente una reflexión al respecto. Hay varios comentarios de este tipo, ¿no? Hay uno que dice Mr. KR, que prácticamente por definición la pseudociencia se define desde la academia, ¿no? El consenso científico se define desde la academia. Entonces, de nuevo, la justificación es cómo la vemos desde el mundo científico, pero la convicción no, la convicción es interna a cada grupo. ¿Puedo decir algo o Pablo va a hablar? Dale. Sí, o sea, voy a hablar, pero puedes decir No, algo. que algo súper chico, que muchas veces se le recrimina a la ciencia que es hegemónica. ¿Y qué tiene de malo eso? Tal vez es hegemónica y debe serlo porque tiene muy buenas justificaciones para hacerlo. Yo creo que la gente que dice que la ciencia es hegemónica o que esto se hace desde la academia, ellos son los que tienen la carga de la prueba de decir por qué eso está mal. Yo no entiendo, de verdad. Tal vez la academia sí está súper viciada, sí tiene muchos problemas, sí está totalmente subyugada por el capitalismo, pero ¿qué tiene que, o sea, cuál es la mejor institución que disponemos nosotros para poder generar este tipo de cosas? Bueno, y la ciencia por eso mismo no puede estar circunscrita a entidades culturales independientes e individuales, tiene que ser universal, tiene que ser pluralista y tiene que estar llevada a cabo por instituciones lo más pluralistas posible. Y en ese sentido, la academia es lo menos malo que tenemos al respecto. ¿Falta perfeccionarla? Sí, falta mucho. Y luchemos por eso en vez de estar hablando de que es hegemónica, que viene de la academia. Yo de verdad no entiendo qué tipo de refutación es esa. No lo veo como una refutación. Eso quería decir solamente. Pucha, voy a comentar lo que yo creo que sí está mal que sea hegemónica, entendiendo hegemónica como que si es que la ciencia no está abierta a la posibilidad de que estas creencias se tomen seriamente en cuenta. En ese sentido, si fuera, o sea, yo lo entiendo así. Hegemonía. Claro, yo entiendo hegemonía así, o sea, si es que la academia no está dispuesta a poner a prueba las hipótesis de los mapuches, me parece que sí. Sí está mal. Y yo creo que no es tan falso. O sea, no sé qué tanta gente realmente se dedica a contrastar hipótesis no típicamente académicas. Yo sé que hay un instituto en Estados Unidos que se llama de Alternative Health y se dedica a testear y un poco lo que mostró Claudio también, pero no es que la ciencia tenga mucha
de sus recursos dedicados a abrirse a otras posibilidades, creo yo. Pero respondiendo a la otra cosa, sí, yo creo que la dicotomía entre justificado y no justificado, yo creo que no es muy buena, porque o sea, nadie pretende vender algo o comprar algo sin ningún mínimo nivel de justificación. El tema es si esa justificación es de un alto estándar o de un bajo estándar. Y lo que nosotros hicimos acá fue tratar de definir el estándar de una justificación de forma completamente independiente respecto a la comunidad de científicos y a la academia y todo eso. Si se fijan, no aparece nunca la palabra academia, ni científico, ni comunidad, ni nada, ni consenso, ni nada. Nuestra visión es que se puede hacer una definición de pseudociencia en términos netamente epistémicos. Por eso es que es bien ambiciosa nuestra definición, pero hasta ahora ha resistido ahí a los ataques de pimponeos. Sí, mi punto es que en tu diagrama de ejemplo, el laboratorio NOP está bajo en convicción y bajo en justificación, pero probablemente al interior del grupo, ellos se posicionarían en alto en convicción y alto en justificación, ¿no? Claro, alto en convicción está bien, sí, porque efectivamente la gente está dispuesta a pagar y ellos están dispuestos a vender. Hay alta justificación, o sea, hay alta convicción, pero no hay alta justificación. Y eso no es un tema de votación de académicos versus votación de no académicos. Según nuestra visión, nosotros podemos defender que el nivel de justificación de las cosas que venden en NOP, habría que ver una por una, obviamente, son de bajo nivel de confiabilidad. Y no es un tema de votación de académicos, no es un tema de tampoco de si la ciencia es hegemónica o no es hegemónica. O sea, es tan simple. Yo puedo poner un ejemplo que quiero poner, Cicatricure. Una cosa grave que me parece que era actualmente, una cosa es tener claro que una farmacia científica y una farmacia no científica deberían estar separadas, ¿cierto? Y claramente con que una persona se eduque y sepa que cuando va a comprar a una farmacia no científica, es una farmacia cuyas cosas no tienen el alto nivel de confiabilidad que tienen las otras. Pero resulta que ya está sucediendo que las farmacias científicas están vendiendo productos no científicos, ¿ya? Como Cicatricure y las cosas de ese Genome Lab. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, mira, ponle la cremita a 50 personas sobre una cicatriz y a otras personas le pones una cremita igual, pero que no tenga lo que Cicatricure dice, y ve si hay una diferencia. Y Cicatricure no lo hace, y las farmacias lo venden igual. Las farmacias científicas. Entonces, ese para mí es el tema como de lo grave. Quería mencionarlo. Porque al pan y al vino. O sea, yo digo, mira, si tenemos las cosas claras, todo buena onda, pero cuando se empiezan a mezclar es cuando hay lo que uno podría llamar estafa. Es una estafa. Porque es algo que se vende en una farmacia científica que no cumple con los estándares científicos. Me están estafando. Oye, respecto a eso yo yo quería decir una cosa. Aquí nadie en ninguna de las 4 presentaciones habló de que la academia o la hegemonía de alguna parte sea un criterio importante para nada, de hecho. De hecho, mi presentación también estuvo netamente enunciada en términos epistemológicos, la de Felipe en términos históricos, y la de Claudio fue una muestra de cómo es que se expresa esto en las políticas públicas, y de hecho él hizo una muy buena distinción entre lo que es, entre lo que tiene que ver con lo asistencial y con lo epistémico, que es una distinción que yo creo que pocos han hecho y que debería ser mucho más importante. Por eso mismo, Claro. ese tema que yo estaba diciendo es que, claro, una cosa es que teóricamente no se mencione cuáles son las instituciones que en la práctica van a evaluar estas cosas. La otra cosa es que en la práctica tiene que haber alguna institución que evalúe estas cosas. Y claro, yo no digo que la academia tenga que ser la única, podrían ser varias. Sin embargo, si esas varias no lo hacen en un contexto donde puedan comunicarse entre todas, no lo hacen en un contexto donde donde toda la información sea pública, donde no se aíslen, no se encapsulen en términos, sea epistemológicos o políticos, etc., entonces se puede. Ahora, el tema es que lo que se ha perdido ahora último es el rol social de la academia, y eso hay que recuperarlo, y el rol social de la academia tenía que ver con eso, que era una institución que garantizaba, entre otras cosas, el pluralismo en la sociedad y todas estas cosas.
y que la ciencia como institución o como personas que hacen ciencia sean de una forma, no dice nada de la ciencia en sí, dice de cómo la ciencia se está expresando socialmente actualmente. ¿Me entienden o no? O sea, por ahí va la cosa. Necesitamos instituciones que hagan esto y tienen que ser las mejores. Y actualmente están mal, pero bueno, mejorémoslas. Yo me pregunto por eso mismo, vuelvo al tema. Esa gente que dice que la ciencia es hegemónica o que es academicista, ellos tienen la carga de la prueba de decir por qué eso está mal y por qué no mejor pelear porque esto que eh, está mal no vaya a mejorar mejor. O sea, ¿por qué no lo hacemos mejorar en lugar de estar diciendo que por el mero hecho de ser esta institución la que está a cargo de esto está mal? Esa es mi Seguro. pregunta. Me imagino que hay una dimensión política importante en esto, una dimensión social, ¿no? A cómo la población en general le otorga credibilidad y autoridad a distintos aspectos de la vida, en el fondo, ¿no? Y la discusión de la demarcación y de qué es lo que es una teoría, etcétera, sigue siendo académica, ¿no? No es, no es traducible en términos simples al lenguaje cotidiano, ¿no? Y se da dentro de un contexto académico. Me parece que se relaciona un poco con, con la fake news, ¿no? La posverdad, etcétera, donde no hay para la población en general un referente único al cual hacerle caso como para poder tener una opinión, a pesar de que la verdad probablemente es una sola. Pero así como en las disciplinas de salud, cada uno busca lo que le conviene, tiene un reflejo en que las opiniones, también cada uno se acerca a la fuente de información que más le gusta y que se ajusta a sus propios sesgos. Entonces hay una dimensión social, que no es puramente nuestra satisfacción intelectual de saber cómo clasificamos ciencia o pseudociencia, sino que además cómo hacemos para que esto permee. Porque finalmente supongo que hay algún nivel de consenso en que las pseudociencias en general son perjudiciales, no son inocuas. Me gustaría hacer un comentario. Felipe. Sí, se relaciona, justo el comentario que quería hacer se relaciona con lo último que está hablando. Mi exposición trató acerca de una controversia y discusión científica que se dio en el siglo XIX, precisamente en torno a la homeopatía, que es considerado uno de los casos emblemáticos de pseudociencia, por lo menos la gente que discute el problema de la demarcación. La exposición de Pablo abordó acerca de las características o virtudes epistémicas de las teorías, o sea, el de Gabriel, virtudes epistémicas de las teorías, el de Pablo, el problema de la demarcación, y de Claudio, cómo todo eso se traduce a políticas públicas. Hago este conteo porque me gustaría que quede sumamente claro para quien no hayan necesariamente reflexionado sobre eso, que estas discusiones que suelen parecer, como tú dices, estrictamente académicas, o parecen ser un poco desconectadas con la realidad, tienen que ver, son importantes para varios aspectos. Por ejemplo, de esto depende qué proyectos, podría depender qué proyectos de investigación deberían o no deberían financiarse, por ejemplo. Dado que los recursos suelen ser limitados, esto nos permite un poco evaluar eso. También nos permite evaluar acerca de qué tipo de terapias deben ser financiadas por los sistemas de salud pública también. Y así hay una serie de problemas prácticos que inciden directamente en la vida de las personas que tienen que ver con estas reflexiones. Por lo tanto, la reflexión acerca de la demarcación, las virtudes teóricas, o a estudiar desde un punto de vista historiográfico cómo las comunidades científicas llevan a cabo sus discusiones sobre temas relevantes en sus respectivas áreas, no son solamente teorizaciones ociosas, sino que normalmente suelen arrojar luces sobre problemas prácticos que son bastante relevantes. Me gustaría, quería enfatizar solo en ese punto. Sí, de acuerdo. No digo que sean teorizaciones ociosas en ningún caso, ¿no? Solo digo que falta la dimensión social dentro de esto, ¿no? Pues si esta convicción que logramos dentro de un seminario de este estilo pudiera verse reflejado en la sociedad, creo que avanzaríamos hacia solución de algunos de los problemas asociados a la pseudociencia. Claudio, ¿estás tú con...? Quería agregar, porque en algún momento, voy a volver atrás, pero vinculado a esto, en algún momento Pablo dijo que él, de alguna manera, si entendí bien, él estaba en contra del prohibicionismo en alguna de estas áreas. Y yo creo que
depende mucho de lo que estamos hablando en particular, y no me refiero a de la terapia que estemos hablando, sino de lo que se esté haciendo con eso. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que no vamos a prohibir la investigación científica de alguna terapia. Eso sería absurdo porque la investigación científica lo que nos ayudaría sería justamente a tirar ese estándar epistemológico interpersonal hacia uno de los dos lados. Pero yo creo que sí se puede de alguna manera prohibir el actuar en base a terapias pseudocientíficas. Porque hay que recordar que las terapias pseudocientíficas tienen consecuencias. Primero porque en el caso de que sean moléculas fisiológicamente activas, tienen efectos obviamente biológicos que eventualmente pueden ser dañinos, pero incluso las terapias que es poco probable que lo sean, como la homeopatía, ya que son, digamos, una solución mega diluida que termina siendo sucralosa o agua pura o algún derivado de alcohol. Y en las cantidades que se toman, no, claramente es muy poco probable que no haga daño a menos de que se hubiera contaminado la producción de ese lote. El daño puede ser indirecto, hay un daño indirecto en varios sentidos, y uno bien relevante en salud es que se ha visto que la creencia en alguna de estas terapias involucra que si yo tengo una preferencia por eso, y si es que está disponible en el mercado, porque el sistema lo reguló, lo normalizó, y por lo tanto, además, de alguna manera lo legitima, yo accedo a ella en detrimento, a veces, de la alternativa que sí tiene una eficacia terapéutica. Entonces, retraso diagnóstico, retraso tratamiento, esto es súper relevante, por ejemplo, en cuadros como el cáncer, que se ha visto que tiene un impacto real. Y en ese sentido, la prohibición de una práctica sí tiene fundamento. En medicina existe una prohibición más o menos implícita, que es la lex artis. Existe una serie de formas de actuar frente a ciertas situaciones clínicas que son aceptadas, y en el caso de que uno no esté actuando bajo esa conducta esperable, entonces uno estaría incurriendo en alguna clase de negligencia. El actuar de manera imprudente en base a terapias que son de índole pseudocientífica, como mínimo cae dentro de esa categoría, creo yo, como mínimo, si es que no efectivamente está causando un daño relevante más allá de eso. Perfecto. Parece que Pablo tenía un comentario replicar, y después yo diría que tal vez fuéramos haciendo un comentario final para cerrar. Vamos para las 4 horas. Sí. Cortito. Claro, sí, ahí el tema de prohibir o no, ya nos metemos ahí en política y filosofía política. A mí no me gusta prohibir, soy como del prohibido prohibir, pero sí yo creo que hay alternativas, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que una cosa que se debería hacer es que no se permita que se llamen farmacias, por ejemplo, ¿ya? O sea, porque justamente para una persona que no estudió filosofía de las ciencias, o que probablemente ni siquiera ha escuchado jamás la diferencia entre pseudociencia y pseudociencia, si te dicen farmacia y farmacia, es o sea, yo creo que estas cosas se pueden resolver mediante la información. Es como, prohibimos los cigarros o ponemos que generan cáncer. O sea, si uno puede permitir estas cosas, pero puede decir, este medicamento o esta farmacia no vende medicamentos probados científicamente, por ejemplo. A mí me gusta más la técnica de la información más que de la prohibición, como el etiquetado, así, eso nomás quiero decir. Sí, yo creo que esta es una aproximación muy neoliberal para mi gusto, de dejar toda la libertad al mercado, sobre todo considerando que en los niveles educativos con los que estamos, en una situación ideal podría tener sentido, pero cuando hay un cuestionamiento postmoderno a la ciencia, donde se vuelve prácticamente atractivo y disruptivo el ir en contra de ella o el desconfiar de ella, sumado a los niveles educacionales bajos, entonces se vuelve complicado. Supongo que estamos de acuerdo en el mínimo de no financiarla con recursos públicos. Creo que sí, pero tendría que pensarlo. El Estado sí, tiene que también financiar a los empresarios de la homeopatía. No, sí, yo creo que no debería financiarse. Yo creo que Pero hay que debería eliminar financiar. el neoliberalismo, destruirlo. Listo, solucionado. Ahí nuestras reflexiones finales. Felipe. ¿No? ¿Estaba? Sí, ahora sí. Dale. Bueno, en primer lugar, para referirme a mi presentación, ya que abordó una discusión que perfectamente puede ser considerada una controversia científica que ocurrió en Chile en el siglo XIX, deja algunas lecciones importantes, en primer lugar, deja de manifiesto que los científicos
no necesariamente cuando llevan a cabo sus discusiones o sus debates sobre aspectos relevantes de su respectiva área, no necesariamente visualizan bien qué argumentos efectivamente van a sobrevivir en el tiempo y qué argumentos no. Por lo tanto, es sumamente relevante que este tipo de revisiones se haga permanentemente. La ciencia es falible, es perfectible. La historia de la ciencia da muchos ejemplos de eso, cosas que fueron consideradas como científicamente válidas, después caemos en la cuenta de que no, o que contenían errores importantes. Entonces es una lección bastante importante y mostrar que no es bueno claudicar en los esfuerzos de ejercer la crítica respecto de la idea científica. Hay que estar permanentemente sometiéndolas a revisión para ver si efectivamente se siguen ajustando a la evidencia disponible y si siguen ajustando las nuevas metodologías disponibles o no. Eso es como una lección desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Y lo otro, ya hablando específicamente del caso de la homeopatía en Chile, creo que a partir de la investigación que estoy realizando, cada vez llego más a la conclusión de que efectivamente la homeopatía en Chile fue validada institucionalmente por presiones políticas y porque estaba teniendo un éxito desde el punto de vista del mercado. Se estaba creando una industria de servicios y productos homeopáticos que hizo que se consolidara crecientemente en la población, pese a que el consenso científico fue bastante claro, y el consenso científico no solo fue claro, sino que además se iba ratificando cada vez más en virtud de la nueva evidencia disponible. Por ejemplo, cuando partió la controversia que yo abordé, no existía la teoría microbiana de la enfermedad. Después, cuando eso se empezó a aceptar, y se retomó el debate en torno a la homeopatía en el seno del Parlamento, que yo también lo expliqué, ahí ya estaba posicionada en la comunidad científica internacional la teoría microbiana de la enfermedad. Entonces el consenso científico se reforzó aún más. O sea, en el caso de la homeopatía, el consenso científico no ha hecho más que crecer y consolidarse. Entonces, ¿qué ocurre? Pese a eso, los tomadores de decisiones decidieron validarla institucionalmente, creando esta cátedra, motivado por presiones políticas. Ahora, si uno se pregunta, ¿qué motivaciones tenían estos personajes políticos? Pedro Montt, por ejemplo, que después fue presidente de la República, en validar algo así. Bueno, una de las pistas nos las da el mismo Benito García Fernández, que él cuenta que él era médico homeópata de la familia Montt, y la familia Montt atribuía algunas curaciones de enfermedades graves de miembros de su familia a la homeopatía. Entonces eso habría generado una predisposición favorable hacia la homeopatía. ¿Ah? Aunque también estoy evaluando y estoy tratando de recabar evidencia, a ver si eso se sostiene, si la familia Montt o alguna de las otras familias de los defensores de la homeopatía eran dueños de boticas o no que vendieran productos homeopáticos, que también fue un mercado muy creciente y que estaba empezando a generar bastante dinero también ya en la época, para los estándares de la época. Así que es bien interesante eso. Ahora, y con esto cierro, sobre la discusión final que hemos llevado, yo también creo que es un problema complejo acerca de si prohibir o no. Yo creo que en principio no podemos obligar a que la gente crea algo por más validado que esté desde un punto de vista científico, eso es algo importante. También creo que el concepto de autodeterminación de los pueblos, consagrado también en Declaración de los Derechos Humanos, es algo relevante. Pero de todas formas tenemos que tener la discusión, como dice Claudio, acerca de si debemos o no financiar con recursos públicos algo que no tiene mayores pruebas a su favor. Yo concuerdo con Pablo que tenemos que ser abiertos a que todas las afirmaciones, vengan de la tradición cultural que venga, deben ser evaluadas con apertura, pero esa apertura tiene una doble cara. Por una cosa, toda idea es digna de ser considerada desde el punto de vista científico, no hay idea que no venga de la cultura que venga, pero por otra parte hay que ser consciente de que al someterse a ese juego uno tendría que aceptar las conclusiones que de ese juego emanen también. ¿Ya? Y aceptarlo significa que si sometido a evaluación científica ciertas ideas no se sostienen, no podemos más que decir que esas ideas no se sostienen tras una evaluación científica. Que la gente quiera seguir creyendo en eso o no, o que quiera seguir gastando su dinero en eso o no, ese ya es otro tema que también es perfectamente discutible, pero creo que no depende por completo del tema epistemológico, aunque este sea relevante. Eso por mi parte podría decir a modo de cierre. De acuerdo, gracias Felipe. Gabriel,
¿Algunas palabras de cierre? Voy a poner una idea para provocar la reflexión. Parece haber acuerdo en que tal vez recursos públicos para la práctica médica de pseudoterapia no nos parece buena idea. ¿Qué te parece la idea de fondos públicos para testear experimentalmente esta pseudoterapia? Primero habría que ver si no ha sido testeada antes y si vale la pena estar gastando recursos en cosas que ya se saben. Es lo que me decían a mí, es como, ay, pero ¿acaso tú sabes? Bueno, pero está lleno de papers que han mostrado que no. Entonces yo creo que si se van a gastar recursos públicos en probar cosas, tienen que ser cosas que no se hayan probado. Y yo encuentro que se sacaría bastante, por ejemplo, probando cosas que ciertos pueblos indígenas han hecho en Chile y que se sabe que funcionan. Sin embargo, yo creo que sí se ha hecho, solamente que no lo andan alumbrando así como, oh, estamos haciendo algo de... Se hace. Hay muchas plantas que se usan en el sur, de las cuales se han extraído los principios activos, se ha hecho fitoquímica de eso, pero bueno. En todo caso, a lo que yo quería, bueno, quería decir unas palabras finales, un poco haciéndome cargo de ciertas preguntas que me hicieron. A mí me gusta responder todas las preguntas. Sin embargo, tiene que ver con, por ejemplo, que me preguntaron por algunos autores a mí. Mencionaron a Popper, a Kuhn, a Lakatos. Lo que yo mostré es una cosa más actual, entonces yo mostré solamente trabajos contemporáneos que se están haciendo. Evidentemente ciertas cosas como los programas de investigación vienen de Lakatos, pero yo mostré la bibliografía más reciente. Cualquiera que necesite bibliografía al respecto me puede preguntar, estaba mi correo ahí, cualquier cosa me lo dicen. Bueno, en el video van a poder verlo también. Así que respecto a eso quería decir. Y lo otro es que tiene que ver con una cosa en general que se dijo acá, que se mencionó muchas veces que ciertas teorías, cuando recién surgieron, fueron ridiculizadas, que las fueron descartadas, como por ejemplo, una historia que se conoce mucho es de Boltzmann, que se suicidó cuando recién sacó su teoría de los átomos y nadie le creyó. Sin embargo, bajo el punto de vista que yo mostré acá, eso se puede aplicar a la historia, puesto que muchas veces cuando una teoría nace recién, esa teoría, en el contexto evidencial que es lanzada, no es una teoría que tenga las mismas virtudes que las que venían funcionando. Por ejemplo, cuando Avery, MacLeod y McCarthy recién sacan el tema del ADN, como que los genes eran ADN, en su contexto ni siquiera se sabía ni siquiera se sabía bien si las bacterias tenían genes, por ejemplo. Entonces, obviamente, nadie les iba a creer. Que esas teorías logren tener resiliencia, logren perseverar, y logren después adquirir toda esta fuerza, profundidad explicativa, eso es algo que hay que ir a la historia a ver por qué y cómo ocurrió. Eso es algo que quería decir. Y bueno, para finalizar un poco, yo en realidad a harta gente le empecé a hablar por interno ahí, gente que vi que estaba interesada. Acá en Chile, la verdad es que la comunidad de filósofos y filósofas de la ciencia es chiquitita. Estamos recién empezando con la institucionalidad, o sea, hace poco han creado porque no estuve yo en la fundación, pero la Sociedad Chilena de Filosofía de las Ciencias, por ejemplo. Además, bueno, año a año se realizan las jornadas Rolando Chuaki, que por coronavirus no se van a poder realizar este año. Así que yo invito a toda la gente que vino acá, que esté interesada en estos temas de historia y filosofía de las ciencias, que se acerque a estas instancias. Y si le interesa dedicarse a esto, que acuda a ellas. Hay mucha gente trabajando, o sea, hay gente trabajando, somos pocos, pero de verdad la idea es que vaya creciendo esto, porque es necesario que haya gente que se dedique a esto. Porque la filosofía de la ciencia, entre otras cosas, puede interactuar con la sociedad, puede entender por qué ciertas cosas están bien probadas y ciertas cosas no, explicar por qué hay teorías buenas, teorías no, que no son tan buenas, etc. Así que los invito a participar. Y eso, yo les traté de mostrar un marco de trabajo que no presupone el hecho de que algo sea ciencia y pseudociencia. En mi marco de trabajo, yo le llamaría pseudociencia solamente a las cosas que son evidentemente malas, como por ejemplo la homeopatía, que ya mostré por qué era. Y en fin, qué bueno que les haya gustado, muchas gracias por venir. Cualquier cosa que necesiten, bibliografía o lo que sea, me pueden preguntar, yo estoy dispuesto a comunicarles lo que quieran, así que eso, muchas gracias por invitar. Perfecto. Muchas gracias a la Asociación Escéptica por haber organizado esto y por haberme invitado, de verdad se lo agradezco, y estas instancias son súper buenas, así que gracias. Gracias a ti, Gabriel. En general, a todos los expositores, si hay vínculos y bibliografía relevante que podamos linkear directamente en el canal de YouTube, nos pueden hacer llegar y así quedan disponibles junto con la grabación de este evento. Siguiendo el orden de las exposiciones, Pablo, ¿algunas palabras finales? Muy cortito,
sobre prohibir, pucha, no se prohíbe el cigarro, ¿eh? Así que si primero prohíben el cigarro, yo no prohibiría el cigarro, pero me parecería muy loco prohibir la homeopatía si no se prohíben cosas mucho peores. Y lo otro, sí, me impresiona el interés. A mucha gente vino hoy día, llevamos casi 4 horas y todavía hay más de 50 personas, lo cual me pareciera que hay un interés por la filosofía de la ciencia, así que ahí me sumo a lo de Gabriel, particularmente IFIC, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Ahí pueden aprender de filosofía general de la ciencia y de filosofía de la física, de la biología, de todo. Así que eso nomás. Perfecto. Gracias, Pablo. Claudio, te toca la tarea de cerrar el evento en su conjunto. Pablo no desperdicia oportunidad de marketing, lo tienen bien entrenado. Nada, yo también estoy súper contento con la concurrencia. Creo que el problema es súper relevante. Bueno, por algo varias personas acá dedicamos nuestras tesis a investigarlo, tanto por su interés teórico y el placer intelectual de meterle ahínco a eso, pero además por las implicancias prácticas. El tema de la demarcación además es un problema muy, muy sabroso en ese sentido porque tiene justamente implicancias prácticas. Significa el tener claridad en lo que una pseudociencia eventualmente puede impactar las políticas públicas, puede impactar en la salud pública, y eso es algo que no tenemos, que no lo tenemos tan conversado como sociedad. Y justamente estos son los tópicos que hay que discutir. O sea, si vale la pena prohibir o no, el vamos a financiar una cosa o no, cuáles van a ser esos criterios, porque lo que tenemos que unificar, porque como tratando de resumir y cerrar un poquito esto, creo que es súper importante darnos cuenta de que estamos teniendo dos cosas paralelas. Estamos teniendo un ministerio que dice estar tratando de regirse por la evidencia, y al mismo tiempo estamos sacando regulaciones que lo que hacen es no exigir esta evidencia o el asumir implícitamente que esta evidencia no es necesaria porque la práctica o la demanda de una terapia es suficiente como para tener que normalizarla. Y yo creo que eso tiene consecuencias y no lo hemos discutido como sociedad y tampoco se ha transparentado como parte del ministerio. Así que ojalá, bueno, a ver si tenemos otra de estas instancias. Me gustó la conversación también que se dio posterior. Sale podcast después de acá. Y eso. Seguro. Un abrazo a todos los que estuvieron viéndonos y muchas gracias por asistir. Una Felipe, última cosa, brevemente. sí, breve, que se me olvidó también agradecer la asistencia, también que sorprendió a la cantidad de gente que llegó a estar en el momento más álgido, y me sorprende también la cantidad de gente que permaneció hasta ahora luego de esta jornada maratónica. Vamos a procurar dejar nuestros contactos de redes sociales, los expositores también, cuando dejemos publicada también esta conferencia, porque en particular estoy dispuesto también a gente que se haya interesado por el tema en específico y por otros que estoy trabajando también. Por ejemplo, también estoy trabajando acerca de la recepción de la teoría de la relatividad aquí en Chile también, y de la teoría de la física cuántica en Chile, y qué discusiones tuvieron los científicos cuando esas teorías llegaron y empezaron a ser discutidas en el país. También estoy haciendo un trabajo en eso, de forma independiente, porque de momento no vivo de mis investigaciones, pero de todas formas estoy dispuesto a, si a alguien te interesa, conversar y discutir sobre eso. Muy bien, vamos a dejar todos los enlaces para que queden disponibles en YouTube al menos después. Yo le agradezco a los expositores, por supuesto, por su buena disposición, por su aguante durante prácticamente 4 horas ya, a los asistentes por el interés. Me parece a mí también impresionante tener todavía esta cantidad de asistentes un domingo en la noche cuando uno podría estar tomando oncecita con la familia. Me parece que es un buen síntoma. Me parece que el discutir de estos temas en grupos amplios son un buen camino para la instauración de estos temas en la sociedad. Le agradezco mucho a todos. Creo que dejamos hasta acá la transmisión. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.